Pues sí, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Spain is Different. Nos disponemos ya a repasar algunos de esos asuntos, la actualidad que nos ha dejado esta semana, y esta noche lo hacemos con Mari Pau Domínguez, con Paco Maruenda, con Montse Suárez, Eusebio Padula y sus corbatas, y está también con nosotros Marisol Galdón. Bienvenida, muy buenas noches. Y en esta primera parte del programa tenemos también la suerte de contar con Ricardo Cano. Ricardo es presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid. Ricardo, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y con él vamos a hablar de esa huelga que han comenzado esta semana los examinadores de tráfico. Así que lo primero que tendremos que hacer, hola Susana Ollero, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Es saber qué reclaman, qué piden, por qué protestan los examinadores de tráfico. Pues sí, se lo vamos a contar todos a los espectadores, porque sacarse el carné de conducir este verano será más difícil o hasta imposible, y todo porque la huelga de examinadores que comenzó este lunes se podría prolongar hasta el próximo 31 de julio. En total serían 19 días que podrían dejar sin exámenes hasta 133.000 aspirantes. Los profesionales piden subidas de sueldo y mejoras condiciones laborales. Unas mejoras que llevan esperando desde el año 2015. Enseguida debatimos sobre este asunto, pero antes les quiero recordar que desde casa pueden opinar de todo lo que quieran utilizando el hashtag del programa, que es, como ya saben, Spain is Different. Y ahora sí, José Luis, es todo vuestro el debate. Es cierto, además nos encanta recibir los mensajes de nuestros espectadores. No nos hemos hecho foto esta semana. Sí, no nos hemos hecho foto para colgarla enseguida. Vete haciendo una foto y la vas colgando. Vamos a ponerla inmediatamente. Mientras Ricardo nos cuenta cómo les está afectando a las autoescuelas la huelga de los examinadores. Creo que se están haciendo un roto. Nos están haciendo un roto y bastante grande. Primero no empezaron el lunes, la primera convocatoria de huelga fue el día 2 de noviembre. En principio pensábamos que, bueno, pues como el año 2015, como ellos plantean, no iba a tener un seguimiento tan importante como el que han ido teniendo. El día 2, el porcentaje que se utilizó en toda España es el 90% de seguimiento, o sea, tuvimos que suspender en toda España prácticamente todas las pruebas, menos en Baleares, todas las pruebas de circulación. Pudimos sacar solamente adelante las teóricas y las destrezas. El lunes, día 19, el seguimiento ya fue un poco menor, ya empezaron a darse cuenta de que las reivindicaciones que están haciendo no eran fáciles de conseguir, puesto que ya se les ha dicho por activa y por pasiva que el procedimiento que están siguiendo para hacer porque claro, plantean la subida de un específico, pero lo que no dicen es por qué quieren el específico. El específico que plantean es simplemente por peligrosidad y penosidad. La peligrosidad que alegan es el riesgo que conlleva el dar los resultados en las pruebas de circulación. Y la verdad es que aquí, por lo menos en la Comunidad de Madrid, el riesgo físico en principio no conocemos ninguno. Condenaríamos cualquiera, aunque fuera simplemente... No ha habido agresiones a los examinadores cuando tienen que decirle a un examinador claro, la calificación obtenida. Es que es muy curioso porque cuando se plantea... Aquí tenemos un problema que viene endémico desde el año 2011. Cuando se suprime la contratación de funcionariado, porque evidentemente los presupuestos generales no lo permitían, entonces Hacienda se dice no contratar a nadie, nos encontramos con que hay una caída. Lógicamente teníamos en el año 2013, aproximadamente en enero, de 103 funcionarios examinadores en la Comunidad de Madrid, y nos quedamos en 72, 74. O sea, que esa falta de personal sí que podrían tener... En principio es lo que nos estaba preocupando, claro, nos estaba preocupando desde el año 2013, que es cuando además se agrava, porque, bueno, pues por normativa europea nos obligan a que aceptemos en la aplicación de un protocolo llamado de calidad, en el cual, además de la carencia de funcionarios que tenemos ya en esa fecha, se les descarga la carga de trabajo. Esas son, por tanto, las reivindicaciones, pero creo que, Ricardo, que nos tenemos que fijar también en quién se ve afectado por esa huelga. Por ejemplo, si Maruenda le quitan el carné porque solo a veces, muy de vez en cuando, corre un poco demasiado, tiene que hacer un curso, pero eso no tiene problema, no tiene ningún problema. Ningún problema, sí, bueno, depende. Si es recuperación parcial y si es recuperación por pérdida total, tendría que sufrir un examen. O sea que si es por recuperación total, sí que tiene que hacer el examen. Pero la prueba de conocimientos, es que para hacer la prueba de conocimientos, la realidad es que se precisan muy pocos funcionarios. En cuanto asistan los coordinadores, pues podemos sacar adelante los teóricos, que es lo que estamos haciendo, dando prioridad con el menor número posible de funcionarios al mayor número de alumnos que pueden optar al permiso. El problema es el práctico, ¿no? El problema es el práctico. Y es lo que trataba de comentaros. ¿A cuánta gente le puede estar afectando esta huelga? Ahora mismo, para que tengas una referencia, en la Comunidad de Madrid, y te puedo hablar de toda España, pero en Madrid, en los 3 días que hemos perdido, llevamos 1.500 pruebas acumuladas y aproximadamente en todo el territorio nacional unas 7.000 o 8.000 pruebas. 7.000 o 8.000 afectados directamente que han ido a hacer el examen porque tienen que presentarse y no ha llegado el examen. No ha habido exámenes. ¿Y qué se hace? ¿Pasan una lista
lista de espera, directamente tienen que volver a presentarse. Ese es el problema. El problema que tenemos es que, como hay carencia de funcionarios examinadores, nosotros trataba de explicarte eso porque es la forma de que podamos entender el por qué estos señores aprovechan esta circunstancia para utilizarnos como arietes ante la administración para sus reclamaciones. Porque el problema viene porque no hay funcionarios examinadores. Al no haber contratación de personal, de funcionario público, la plantilla que se ha quedado muy reducida. Entonces, no ha entrado gente joven, no ha entrado gente nueva. Entonces, los funcionarios, para ellos el puesto no es atractivo porque, evidentemente, aunque digan que no hay subida de complementos, ahora os voy a explicar que sí. Pero cuando se hace la oferta para que haya funcionario público que opte a esta plaza, la mayoría de las veces queda desierta, por una razón. La diferencia que se les ha dado por productividad queda compensada en función del nivel de funcionario. No hay mucha diferencia entre el funcionario administrativo de mesa, porque son administrativos, del funcionario administrativo examinador de tráfico. ¿Qué ocurre? Pues que llevan 7 años en una mesa, cómodamente sentados en una oficina, evidentemente no les es atractivo el puesto de funcionario examinador. Claro. En eso estamos de acuerdo, pero lo que no están haciéndolo bien es la forma de hacer la petición a sus demandas. Es decir, cuando se plantea la reclamación económica, lo hacen a través, lógicamente, de unos complementos específicos por penosidad y peligrosidad. Entonces, claro, en esa situación, en función del nivel que ellos tienen de funcionariado, estarían muchísimos funcionarios públicos, con lo cual la CECID, Ministerio de Hacienda, le dicen, miren ustedes, el camino que ustedes están utilizando para hacer esa reclamación económica no se les puede dar. Claro, es que además el riesgo se incrementa porque los examinadores están hablando de la posibilidad de hacer de la huelga una huelga indefinida. A partir del 1 de septiembre. A partir del 1 de septiembre. Y ahí es donde entra, y con esto ya abrimos el debate, la posibilidad de que se incorporen como examinadores otros funcionarios, por ejemplo, militares. ¿Ustedes creen que sería lo adecuado o no? No, tienen que haber alguna solución. Mira, es que cuando se habla de militares no es correcto el término. Sí son militares que están haciendo, son soldados profesionales, se va a abrir la posibilidad de que el Ministerio de Defensa autorice a que puedan optar, cuando se hagan las convocatorias, en comisión de servicio a esas plazas y cuando superen el curso optar a la plaza fija de funcionario público. ¿Por qué? Pues porque lo contempla así la ley de funcionario. El funcionario público puede optar, cualquier militar que esté en ejercicio puede optar a esa plaza, tiene derecho a ello. Entonces, saben que los militares profesionales a los 45 años dejan, lógicamente, su actividad profesional. Pues es una buena salida para que pueda... desaparece el fantasma de la privatización. No. Es decir, ¿por qué no se abre a la oposición libre? Porque ahora se acceden los funcionarios en este sector se accede por interno. Es decir, que sería bueno, ¿no? Sí que estaría a favor de esa propuesta. Sí, lo que pasa es que en principio hay una situación que siempre genera un poco de desconfianza. El que pasa a empresas privadas conlleva ciertos riesgos. Entonces, el Ministerio de Interior es un ministerio muy hermético en ese sentido y entonces, bueno, pues siempre han estado reacios a esa posibilidad. Lo que, claro, tienen que estudiarlo. Pero os termino de comentar, los funcionarios que lógicamente podrían absorber no pasan directamente a realizar la tarea de funcionario examinador. Luego tienen que hacer un curso, que es donde ellos también tienen una reclamación, reconocimiento de su dificultad de aplicación en cuanto a las pruebas de realización de examen, que dura 3 meses, o sea, la capacitación son de 3 meses. O sea, que el militar no pasaría directamente del cuartel al coche como examinador. No. Un curso de por medio. Primero tiene que ser admitido en función de que cumpla los requisitos que establezca el Ministerio de Interior, que le autorice el Ministerio de Defensa, que es en la negociación que se encuentran ahora, para que pueda optar en comisión de servicio a esa plaza. Haría luego, le prepararían y luego podría hacer la función de examinador. Como hicieron con Correos, exactamente igual. A Europa es uno de los sectores que en cambio está más privatizado. En Italia, por ejemplo, es completamente privatizado el sector. Hubo un periodo en el cual era público, semipúblico, siempre ha habido una mezcla, sin embargo luego se ha privatizado prácticamente completamente. Por eso la pregunta que quería hacerle al invitado es cuáles son los riesgos de la privatización del que usted ha hablado. Vamos a ver, de una forma indirecta podría ser que lógicamente, sí, a ver, si confiáramos totalmente en la empresa privada como garante de que se va a actuar de forma totalmente correcta en cuanto a los criterios de aplicación de valoración de las pruebas de actitud, ninguno. Pero ¿por qué debería no ser así? Es decir, ¿qué pues hace porque hay intereses que de por medio, Prepio. Bueno, pero si hay puede haber muchos intereses de por pero medio. hay controles en Italia, no es que un empresario cualquiera puede ponerse una escuela para
para poder realizar este trabajo. Es decir, hay controles tremendamente exhaustivos y hay protocolos obligatorios por parte de las empresas privadas. A mí no me parece hay un correcto. control tremendo, Yo creo, no creo sé, que por con eso esta- pregunto Claro, es que cuál le es la... saldría el tiro por la culata a los examinadores que están en huelga Sí, si lo que claro. consiguen es que se abra el debate de la posible privatización de ese servicio. Pero a mí Eso no es me lo que parece ellos- fantasma de la pero a mí me privatización, parece hombre. peligroso. el es fantasma decir, está. Ya, pero Y ellos justamente- No, todo que ver solamente, un por poco favor. para... Pero estamos ya. hablando de carnet de conducir, es una cosa súper seria, quiero decir, es una herramienta tener un coche, un camión, una moto. Marisol, Es algo que las tiene que ITV son controlar. privadas. Claro. Es verdad que luego ha tenido otras repercusiones lo de las Claro, concesiones de las claro. ITV. Es verdad, y a lo mejor no es el ejemplo más Cataluña, apropiado. bueno, ya está Pero es verdad que son entes privatizados. Para mí, Y poner la seguridad de tu automóvil en manos de Para esas mí no me empresas. merecería confianza, a mí A ver, personalmente. Maripau. Esto de que el ejército Sí, he visto que actúe- ponías cara de decir- No, es que me parece muy exótico. Será muy legal Esto lo hizo Reagan formará y lo hizo parte, Thatcher, sí, formará para parte parar de la las función huelgas. pública, de la movilidad de los funcionarios. No, que no, que Perfecto. no. O sea, muy bien. No, no, sí. Sí, Se todo- son correos y en A ver, defensa. pero dejadme Dejad hablar, que por hable, favor. dejad que Dejadme hable. hablar. Legalmente todo correcto, ningún problema. Pero yo creo particularmente que el ejército en un país está para otra cosa. Pues sí. Es decir, que menos mal que alguien me da la razón. Pero no Es deja, decir, que evidentemente. si tenemos un problema de huelga de los examinadores de la DGT, que acuda el ejército, que al parecer serían como mínimo, se necesitarían 300 y podrían proveerse de personal de tropa y marinería. Insisto, me parece muy exótico que el personal de marinería se ponga a examinar pero, para Maripau, tener el no, carnet todos de sabemos. conducir, Uniforme blanquito. para tener el carnet de conducir. Maripau. A partir de ahí, pues no sé, cuando tengamos, pues por ejemplo, si Domínguez. tenemos una... Maripau, Acabo lo intento por acabo rápido, señor Pérez, acabo rápido. Si tenemos la próxima huelga, que seguro que nos tocará en el Ayuntamiento de Madrid, que también es municipal, es público, pues de basuras, pues también que venga el ejército para pero luego, recoger si las llega un momento en el bolsas que y la qué tal. insalubridad, No, sin tener está un problema de azotando las calles, insalubridad, habrá que sin hacerlo. tener un problema de insalubridad. No, pero es decir, hay un yo detalle, hay un creo que detalle. el ejército no está para eso. Domínguez Sencillamente. Maripau, hay un detalle, claro, hay un detalle que está pasando Señor por Pérez, alto. Está pasando por dígame. alto el detalle que nos explicaba Ricardo. No es que el ejército vaya a asumir Ya el lo control sé, de los tiene que exámenes. pasar, peor me es lo que hay gente pones, en el tiene que ejército a los pasar el 45 curso, años, tiene que no, pero al adaptarse. margen de eso, Recorrido. hay gente en el ejército que a los 45 años tiene que dejar el ejército y sería ese el momento en el que se diera el O paso. anterior. Que se han Hay- hecho hay- correctos que en le- defensa. A ver, que le anterior a encantaría- los 45 años. Deja de ser militar en cuanto salga la convocatoria. O anterior a La los Dirección General de 45. Tráfico optan a esa plaza de funcionario examinador y van en comisión de servicio como funcionarios ya. Tienen derecho a ser funcionarios. El problema que es que mucha gente desconoce que el soldado profesional tiene derecho a acceder a cualquier plaza, a cualquier convocatoria No, sí, pública. claro, pero sí. Pero ¿qué he entonces ya dicho no son lo primero? soldados. Legalmente, perfecto, ningún Pero ya problema. no son soldados. La hemos convencido, la hemos convencido. Vamos a dejarlo aquí. No, a mí no me has Maripau. convencido. Pero Yo si es que no sigo van de pensando uniforme. que es legal, Maruenda, pero que no. por favor, no, todos a la vez sí que no. El marinero del Ferrol atraca y se va con el uniforme blanco. Que Que no es. hombre, no, oye, Lo vamos a digo, ver, hasta ahí- Maripau y Monse, lo digo muy Hasta pronto, ahí he lo llegado. digo a las 10 menos Hasta ahí he cuarto. llegado, he entendido lo que ha dicho. A la Hasta vez ahí no, ¿eh? llego. Mi cerebro llega, mi capacidad de comprensión también. Y no estoy de acuerdo. No lo hemos puesto en duda en ningún momento. No, ella sí lo ha Maruenda, puesto en duda. Maruenda. Yo no sé en qué momento somos superiores a los italianos. Es una duda que se me ha generado. Pregúntale a Eso te Pepe. tocaba a ti, Es decir, Eusebio. eso Pues le la genera verdad que una... Y yo ahora creo viene que- Roma. No, estaba hablando Maruenda. No, si no hablamos A ver nosotros. dónde Maruenda, va. Maruenda. No, es que esta actitud de decir, no, es que privatización, qué horror, ¿no? Italia, somos mejores que los italianos. ¿Creéis que tenemos más talento, que en Italia la gente va atropellando por las calles? Bueno, conducir muy bien los italianos, Paco, es algo dudoso, es algo dudoso, En Prepio. Nápoles Estaba en el uso de la palabra Francisco Maruenda. No, entonces, a mí me sorprende esa actitud, ¿no? Porque, oye, hay modelos, bueno, también hay una solución así, nos podemizamos y hacemos funcionarios a todos los españoles. Como Además no es ya solo está. Italia, quiero Decimos aclarar Real que no es decreto solo Italia, ley, la mayoría de los como- países tiene privatizada Por eso, la entonces, DGT. a mí me A ver, sorprende, mirad, hombre, hay yo- modelos, ¿no? Yo entiendo que este país, que donde la mentalidad en la economía somos profundamente socialdemócratas, ¿no? Es decir, fruto del franquismo y de la influencia del comunismo,
mismo pues hace que todo el mundo diga el papá Estado. Yo no entiendo por qué tengan que ser funcionarios los que examinan. No le veo la razón objetiva, no sé qué yo cuestión no estoy en contra de que se ¿no? estudie esa viabilidad de poder privatizar el servicio. No. Y luego, y quería acabar con una cuestión. Tú coges opción 1, tú la privatizas y tienes unos señores por arriba, como en todos los países serios, que son los que analizan que en esa empresa no haya chanchullos, porque os creéis, por ejemplo, las ITV al margen del escándalo de corrupción, pero no era porque las ITV hicieran chanchullos, no era porque alguien trincó por poner, que eso es diferente. Pero las ITV, que ponemos la seguridad de nuestros vehículos hasta ahora, que yo sepa, y no hay problema. Los mecanismos de control que se han establecido en las ITV han funcionado. Yo no conozco ningún escándalo a día de hoy, yo no lo sé, a lo mejor hay alguno, pero no lo hay, ¿no? Luego está el tema del ejército, Maripau. A mí no me parece nada escandaloso que al igual que tenemos la UME que actúa en casos de catástrofes, etcétera, en casos de la UME con esta comisión de servicio. Pero es una necesidad. Pero no tiene nada que ver. Y el ejército está... Y vamos a aprovechar que está aquí Ricardo. Lo que quiera. Es decir, oye, entonces cuando en Estados Unidos... Bueno, oye, ¿cómo estáis? Hoy no dejáis hablar. Es decir, en Estados Unidos, cuando hay un problema con el tema del tráfico aéreo, se coge, el ejército va, se pone y lo resuelve y ya está. A mí no me escandaliza. Si puedo, Maripau, es que no van en comisión de servicio hasta que hacen el curso formativo y si lo superan, optan a quedarse como funcionario público. Si no lo superan, tienen que volver otra vez a su base, es decir, vuelven a ser otra vez, vuelven a pertenecer a Defensa. No tienen la plaza garantizada. Pero bueno, alguien se tendrá que poner a favor de los funcionarios, un momento, antes de que nos pongamos, busca un dato, antes de que si quieres te pongas a favor de los funcionarios, que por cierto, aquí nadie les ha atacado a los funcionarios, pero al margen de eso, consideráis que es privatizable, que... No, yo me dejas que busque el dato que quiero tratar de encontrar con Ricardo. Ya que se ha abierto ese debate, oiga, ¿y si se privatiza el servicio de los examinadores? ¿Hay un cálculo de cuánto nos podríamos ahorrar? Pues mira, aproximadamente ahora hay en activo, hay unos 650 funcionarios examinadores. Ya sea que lógicamente hay algunos que en teoría pueden estar de baja por las regulaciones y demás. Imaginad, no sé si tienen aproximadamente no sé si son 1.500, 2.000 euros, pues calculamos. Es hacer la cuenta. Pero vamos, que es muy fácil. Pero lo que sí te puedo garantizar es que para el empresario que expidiera esa concesión, con respecto a la facturación de tasas sería inmenso el negocio. Entonces siempre nosotros tenemos un problema que es separar nuestra actividad docente, la formativa, con la empresarial. Y casi siempre que se habla de privatizar, el problema que tenemos es que puede haber relacionados los empresarios que opten esas concesiones dichosas con la formación. Y que lógicamente puede haber intereses cruzados. Entonces por eso siempre hemos tenido temor. Pero no nos da miedo el que se pueda privatizar, sino que consideramos que mientras que pueda estar en manos de un servicio público de garantías, que nos dé una capacidad de servicio en función de la demanda, estamos más a gusto. Pero vamos a ver, usted habla del número de funcionarios, que es escaso. Lógicamente, tengo entendido que desde el inicio de la crisis hay 200 menos, más o menos, ¿no? Aproximadamente 270 y tantos menos. Yo creo, sinceramente, que teniendo en cuenta que son 200 menos, que cobran 1.400 euros, según yo tengo entendido, y que en 2005 se les prometió que tendrían un aumento que no han tenido, sí, lo han tenido. Privatizar eso creo que realmente no sale a cuenta, francamente, porque usted mismo ha dicho que los funcionarios que no optan a esta plaza porque no es apetitosa, porque hay poco dinero de por medio, hay un cierto riesgo y tal. Entonces yo creo que privatizar precisamente nos va a salir más caro, y en este país, cuando los servicios públicos se han privatizado, en este país, no nos ha salido bien la jugada, en sanidad al menos nos ha salido de pena y en otros sectores. ¿Se ha privatizado la sanidad? No digo que aquí... Perdona, en Valencia hubo unos problemas con la sanidad, con el aparte que no se ha privatizado nada. Ha habido hospitales de gestión privada y sanidad pública. Sí, pero ha habido esa gestión privada, no ha traído precisamente, no ha sido de buenos augurios. Ha habido muchos problemas y ha habido ¿Comparamos qué son de hoy los datos, además, las listas de espera en aquellas comunidades donde hay colaboración público-privada y aquellas donde no hay?
Si quieres lo comparamos. Lo ¿Sabes podemos comparar. ¿Sabes dónde las listas de espera... Y, disculpe, Ricardo, No, que no, estamos no pasa nada. en un pequeño paréntesis. ¿Sabes dónde son mayores las listas de En espera? Canarias. En Canarias, en Cataluña, que están ocupándose en Castilla-La otras Mancha, cosas, mi y comunidad. en Castilla-La Mancha, donde se ha negado ese tipo de colaboración público-privada, que por otra parte se ha dado desde tiempos inmemoriales. Pero en el País inmemoriales. Vasco, que es... En Navarra, en el País Vasco De todas y en otras maneras, si me autonomías. permite, José Luis, estamos en el debate de siempre, que es o público o privado, la lucha entre liberalismo y socialismo, etc. Yo creo que en pero hay cualquier sociedad hay un sistema desarrollada, en Europa por lo menos, hay siempre una mezcla, si puede ser, y casi siempre es pacífica, entre lo público y lo privado. Si Ricardo, perdón si te tuteo, nos está diciendo que para los funcionarios esta plaza no es apetecible, razón de más para pensar que alguna empresa privada, por supuesto controlada, con gente absolutamente formada, pudiera apoyar un sector que parece no es especialmente apetecible para la mayoría de los funcionarios. Yo estoy de hecho, de acuerdo. el ejemplo Pero es hay la ITV. gestiones El Pues ejemplo es la distintas. ITV. por Hay las gestiones condiciones que distintas. tienen y por eso hacen huelga, caramba. No. Sí, Vamos a ver, no. hombre, No, por favor, te voy todos a los motivos que explicar. estamos No dando voy a es entrar por en los cuales mucha- hacen la por lo que huelga. nos Voy a explica entrar en Ricardo, mucho puntualizando demasiadas cosas, pero te puedo garantizar que 1.400 no cobran. Pues O sea, eso es lo que ellos dicen. Ya, claro, Yo si no- ellos no pueden he visto decir, una nómina. pero ellos es que pueden lo sabrá decir, mejor, Ricardo, pero yo te que puedo nosotros. garantizar que los de la Comunidad de Madrid no cobran 1.400, tienen dietas, tienen kilometrajes, tienen desplazamientos, no. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Mirad, aquí se produce un problema en el año 2006 aproximadamente, porque igual empezaron con demandas de reclamaciones económicas y se decidió subir. Tenían un concepto que se llama el incentivo de productividad. Es decir, se daba un dinero en función de que realizaron una mayor cantidad de pruebas de examen. Bueno, pues alguien decidió que no hacía falta que hicieran un número determinado de exámenes, sino que la productividad fuera lineal. En función del nivel de funcionario, se les daba la productividad anualmente, repartiéndola de forma equitativa entre todos los funcionarios. Con lo cual, Posiblemente, cuando se hizo esa modificación, posiblemente había unas elecciones cerca. probablemente. Es lo que ocurre en este tipo de casos. Probablemente. Es lo que ocurre en este tipo de casos. Probablemente. Con lo cual nos encontramos con Claro. que ahora mismo la productividad se les está dando a unos funcionarios y consecuentemente no se está utilizando para producir más. Es más, del año 2013, que es lo que intentaba explicaros antes para que lo entendierais, se aplica el protocolo de calidad. Los señores funcionarios examinadores tienen 16 pruebas asignadas en diciembre del 2012. A partir del día 1 de enero, de 13 pruebas, de 16 pasan a 13 pruebas. Con lo cual, no es que trabajemos más, no, nos hemos quitado 3 pruebas menos. Resulta que en la Comunidad de Madrid, que es la que yo tengo referencia y os puedo dar datos fehacientes de ello, perdemos todos los días 200 pruebas prácticas de examen. Llevamos arrastrando acumulación y retrasos aproximadamente... ¿Para qué vas a ser productivo si te están pagando sin necesidad de serlo? Claro. ¿Para qué vas a ser productivo? Tienes no te razón. motivan, pues o sea, a ver, Bueno, yo lo Monse. único que yo soy muy fiel, como no puede ser de otra manera, al derecho fundamental del artículo 28 de la Constitución. O sea, eso está claro, el derecho de huelga. Tengo una crítica que es que no se ha dictado todavía el desarrollo de la misma a través de una ley orgánica, cuando el constituyente lo exigió, y lo exigió en el 78 y todavía no hemos desarrollado ese tema. A mí me da miedo esa huelga indefinida que decís en agosto. ¿Y por qué? Porque hay un límite al derecho de huelga. Obviamente siempre hay una colisión del derecho fundamental con otro derecho fundamental. El nuestro. El coche es una herramienta de trabajo. El coche es vital. Vital. O sea, que el lesivo no es la autoescuela. El lesivo es el ciudadano, Mira, como yo- siempre. Y cuando existe esa colisión, y ese límite es que se cumpla la prestación a la comunidad. Y ahora estáis cumpliendo, o sea, hay 2 días que sí que examináis, porque es lunes, martes y miércoles cuando paráis, pero indefinido eso no lo vais a conseguir. El Yo sí, Estado yo no os no- va a yo no permitir. soy al revés. No, Yo tú, soy- no, yo soy de la digo, parte- inspector, Yo, mira, yo hoy he tenido no una lo va a reunión con el permitir. director El general de Estado tráfico. no lo va a permitir. A ver, que vamos. tiene una reunión en la DGT, ¿no? Sí, La esta Dirección General. mañana a la 1:30 he estado reunido con el director general, el secretario general y jefe provincial de mi provincia. No tienen recorrido porque ya se les comunicó el martes pasado al comité de huelga, porque quiero también que sepáis que esta huelga no está convocado por ningún sindicato. No lo apoya ningún sindicato, el CSIC, pero de forma un poco ambigua, porque defiende que se aumente la plantilla de funcionarios. Correcto. Pero observar que el CSIC no habla nada de los incentivos por peligrosidad, penosidad, porque también hay otra cosa. No solamente piden el incentivo, sino también quieren descargar su carga de trabajo. Quieren pasar de 13 a 12 pruebas o a 11 para tener más tiempo. Bueno, pero también se valora la escala propia, ¿eh?
¿Perdón? El CSIC sí que valora la escala propia. Bueno, no entremos en términos pero demasiado bueno, si queréis os cuento. particulares del Pero si queréis os cuento. No entremos El nivel, secundada mira, por ningún sindicato. yo os cuento, si yo os puedo dar todos los datos. Mira, la escala que tiene un funcionario examinador es el nivel 18 a nivel funcionarial. Cuando se incorporaron los señores de telecomunicaciones, entraron con el nivel 11. Por hacer el cursito de 3 meses pasaron del 11 al 18. Y eso supone un incremento de salario y de por no supuesto. entremos, el 30 es el máximo, o sea, Pero ahora, en la mitad ahora hacia os arriba de la explico, ahora os escala. explico. Estos señores se están reuniendo con todos los partidos políticos y, lógicamente, están planteando proposiciones no de ley que las está apoyando, pues, evidentemente, los partidos contrarios al gobierno. Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos parece que se ha abstenido, pero lo que pretenden es que la escala, lógicamente, pasen de un C1, pasen a un C2. Es admisible. ¿Por qué? Pues porque igual, al aumentarle la escala al nivel 19 o 20, pues probablemente suba también la remuneración económica. Pero es que lo que han aprobado ayer, me parece que es una proposición de ley para que le hagan del grupo B. O sea, que es que no puede, tienen que tener titulación académica y no la tienen. Ojo que a los examinadores de tráfico les puede salir la huelga justo por el lado contrario por el que querían. Y es que, efectivamente, empieza a suscitarse el debate de la posible privatización de ese servicio. Que todo el mundo Conclusión, Maruenda. Sí. Que todo el mundo quiere pasar al grupo B o al grupo A sin haber hecho una carrera. Salarial, además, es muy notable. A mí me parece muy bien. Yo creo que en la administración hay mecanismos de ascenso y tal, pero claro, depende de la formación que tienes. Claro. Pero si tu único título universitario es el carnet de conducir y unos cursillos, hombre, no puedes pretender que te hagan del grupo B. Entonces, claro, te instalas en la demagogia. Oye, ¿Cuál puede ser la diferencia de salario? Bueno, la diferencia es importante. Muy notable, Sí, muy es notable. importante. Bueno, Debe ser, conclusión, Maruenda. Pues 500 o 600 euros supongo que deben ser más o menos. Maruenda, que no corras con el coche. Yo, como no que no corro, corras no porque, tengo problema. primero, ahora no te van a poder hacer el examen si te lo quitan del todo. Además, Y segundo, no hay que correr nunca. Además, nunca, estando en programas como el tuyo me da notoriedad, entonces hay que ir con cuidado. Por supuesto, Hay que ser por supuesto, prudente. nada, anda que se paran y dice Maruenda. Dice Anda no, que... un amigo de Susana Ollero, entonces ya quedó fatal. Gracias, Ricardo. Gracias, y que no sea muy lesivo el Yo resultado de la huelga para las únicamente autoescuelas. llamo a la concordia a ver si es posible que los señores funcionarios reconsideren su posición, porque no tienen recorrido, no tienen... Y dígaselo ojalá. también a usted como profesora, Maruenda, que no corra con el coche, que no corra. Un poco a Europa. Gracias, Ricardo. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de empresas... No te, Claro, mira, sí, en eso lo Francia, hemos debatido. y en Ya digo, vamos a Alemania, hablar y en de Portugal otra son huelga, de una listas. huelga diferente. Lo que tendría que De haber es una, la posibilidad de protesta, elegir. de hecho, que llevamos ya sufriendo en las últimas semanas. Estamos hablando de la huelga de los estibadores y cómo afecta ese conflicto, insisto, que ya llevamos arrastrando desde hace tiempo, primero como amenaza y ahora como una realidad. Es verdad también que algunos puertos han llegado a algún acuerdo concreto con los estibadores y algunas empresas, pero se ha hecho siempre al margen de la patronal. Son solo acuerdos concretos en determinados puertos. Así que, Susana, creo que lo importante es analizar cuánto nos está costando esa huelga de los estibadores, porque se dijo que se podía llegar a paralizar el país. ¿En qué situación nos encontramos? Así es, vamos a recordar todos los datos. Los puertos españoles atraviesan una de las mayores crisis de su historia. La huelga de estibadores arrancó hace ya casi unos 2 meses y ahora parece que comenzamos a ver algo de luz. Los estibadores han desconvocado los paros previstos para hoy y el de 48 horas que arrancaba el próximo lunes, después de recibir una propuesta de reunión por parte de la Asociación de Empresas de Barcelona. Una reunión que llega tras los acuerdos bilaterales que ya se están firmando entre estibadores y empresas en los que se garantiza el 100% de los puestos de trabajo. Puertos como el de Algeciras, Valencia o Barcelona ya han conseguido firmar esa especie de paz. Pero recordemos cómo empezó todo. Todo empezó el 12 de mayo. Se aprobó la liberalización del sector de la estiba. El 23 de mayo, la patronal y los trabajadores llegaron a un preacuerdo en el que se garantizaba el empleo de todos los profesionales. Sin embargo, el 1 de junio, esas condiciones se rompían y comenzaban las jornadas de huelga. Y como nos decía José Luis, ¿cuánto nos están costando estas huelgas? Estamos hablando de paros en 46 puertos de España, con unas pérdidas de casi 150 millones de euros, 6.100 puestos de trabajo en juego y con despidos, como ha dicho el ministro de Fomento esta misma semana, ya efectivos. Estos son los datos, José Luis. ¿Lo están reventando todo, Bernal? Bueno, están paralizando bastante los puertos, están logrando una situación
situación muy complicada. El problema no es tanto el coste, como se está diciendo, sino las consecuencias que pueden traer. El movimiento de carga por el mar no lo mueven tantas empresas, lo mueven muy pocas empresas y puede haber en un momento determinado, y esto ya está pasando en Europa, en algún sitio, que decida alguien llevarse la descarga a otro sitio. Y yo siempre recuerdo que a Túnez lo tenemos muy cerquita de España. Muy, muy cerquita. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Más en un momento que además es clave entre el tráfico marítimo entre Europa y Asia. El famoso proyecto que tenemos encima de la mesa Marco Polo, hay una apuesta total precisamente por el tema de los puertos y la movilidad que existe de las mercancías. ¿Cuánto negocio podríamos llegar a perder? Pues la estima fue de que se podría llegar a perder incluso el 60 o el 70%. Claro, en un país que es estratégico, porque además es que España es estratégico, une el Mediterráneo, Canal de Suez, etcétera, une con todo el Atlántico, que da toda la salida a la Europa del Norte y concretamente también pues, a todo lo que es la costa este de América. Pues estamos hablando de unas cantidades importantísimas. Hubo un momento, Marvenda, en que parecía que se iba a resolver el conflicto sin llegar incluso a la huelga, pero ahora mismo parece, es verdad, lo decía hace un ratito, que hay acuerdos concretos en determinados puertos en los que sí, han llegado a ese tipo de convenios o de acuerdos, pero como el conflicto como tal parece que se ha enquistado y que no hay solución, al menos factible en el corto plazo. Parece que no es fácil, ¿no? Porque ahí ha intentado todo el mundo pues mediar. Yo creo que el ministro lo ha hecho razonablemente bien dentro de la complejidad de lo que es la cuestión. Y luego, claro, ellos tienen la fuerza que saben que pueden ejercerla. Lo que no se dan cuenta es de que tú vas empobreciendo la posición española y te puedes encontrar pues que el puerto de Algeciras quede convertido en un páramo. ¿Sabes? Y así sí, tendrás tu trabajo, pero ¿quién te va a pagar? Porque las empresas al final se trasladan. Vivimos en un mundo muy competitivo y Europa es una Europa cada vez que todo el mundo solo piensa en derechos, 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 derechos y nadie habla de obligaciones. Es decir, parecen nuevos derechos, ¿no? ¿Qué cosas tiene? Un momento. Maripau, sí, Maripau. Aquí ha mencionado Paco el puerto de Algeciras. En el periódico que dirige hay una información que precisamente habla de la posible casi muerte prácticamente del puerto de Algeciras, que estamos hablando que es una de las zonas precisamente no más ricas de España, es decir, que el trabajo portuario le viene muy bien a toda la zona de Algeciras. Claro, exacto. Que es un puerto muy potente. Lo que decía Miguel Ángel de que se pueden ir a otros puertos, de hecho la principal naviera, que es la danesa Maersk, que trabaja el 75% de la estiba en Algeciras, está planteándose ya, se lo ha comunicado a Fomento, el derivar todo el parte del trabajo a Portugal, Holanda y Francia. Pero es que de hecho, pero de manera transitoria, pero es que de hecho, de una forma ya permanente, hay 150.000 movimientos que ha derivado a Tánger. Y no ha derivado más porque Tánger no es capaz de asumir más movimientos. Pues ojo que está pasando desapercibido, pero tiene una repercusión hablando mucho tremenda. de futurible y ya se ha perdido mucho dinero. No, pero esto ni siquiera es futurible. Por otro lado, hay ya una razón clara por la que las empresas pueden mover sus contratos a otros puertos. Es mucho más barato en Nápoles, en Marsella, en Rotterdam. Es decir, ya hoy es mucho más barato en estos países. Y luego estamos hablando de todas maneras de un sector, perdonadme ser un poco crítico, que no solo es nepotista, es machista, es insolidario, porque la verdad, la reivindicación que hemos visto en estos meses, porque ya son muchísimos meses, tenemos que reconocer que son absolutamente insolidarias con el resto de los ciudadanos, porque no solo tienen ya unas condiciones de trabajo absolutamente privilegiadas, no solo se traspasan los sueldos muy altos y se traspasan el puesto de trabajo de padre a hijo. Repito, padre a hijo, no padre a hija o madre a hijo, no, porque es un sector absolutamente machista. Si estamos en esta tesitura, claro, me voy a tener que poner yo en la piel del abogado del diablo, o sea, de los estibadores. Entonces diría, un estibador, claro, si somos más caros, si tenemos esas condiciones que empeoran las condiciones de nuestro trabajo, pero estamos en un mercado globalizado y competitivo, entonces, ¿cómo explicáis que los puertos españoles sean punteros en Europa? Porque parece que son dos casos que no cuadran. Hombre, es que tampoco esa es siempre la postura que utilizan los estibadores como argumento de defensa. El oficio tampoco es una tesis, no hay que hacer una tesis al particular para desempeñar ese oficio, ¿eh? No te creas que es... En fin, vamos a ver, yo creo... Y así he comentado a un compañero experto en derecho marítimo, que estos pactos por debajo
entre empresas y entre los estibadores van a ser mirados con lupa por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque esto es un parche que evidentemente no llega a ningún lado. ¿Por qué? Porque las empresas, lo primero, han denunciado que se sienten coaccionadas para firmar esos pactos en determinados puertos que han dado como consecuencia que hayan suspendido parte de los días de huelga, como hablábamos antes. En segundo lugar, porque no cambia nada en la condición, es decir, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha dicho que hay que cumplir una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que hay un proyecto, que hay un decreto ley, que hay que firmar. Y donde no se puede es, mediante esos pactos, coaccionar a las empresas, firmar que se van a mantener las mismas condiciones a las mismas personas, eso sí, a las de alta, es decir, pasan a estar en la nómina de las empresas en lugar de ser trabajadores cedidos por la Sociedad Anónima de Gestión de Puertos. O sea, nos puede gustar más o menos, pero en la Comisión Europea no son tontos, no se van a comer ese tipo de acuerdos. Que Bruselas pone sanciones, José Luis y compañeros. Y luego, además, que esos pactos van a tener que cambiar con el convenio nacional. O sea, que no ha acabado aquí. Y luego hemos visto, claro, José Luis, y ya termino, compañeros, la violencia de semejante sector, que deja, parecemos de la caverna, en lugar de intentar unas asambleas normales y entrada al periodismo, etc. Recuérdanos, Miguel Ángel, de cuánto era la multa que nos está imponiendo ya Bruselas precisamente por mantener sin liberalizar, que es algo tan sencillo como eso, lo que piden en el fondo de Bruselas. Oiga, es el único sector de la Unión Europea que tiene esas barreras de entrada. Liberalícenlo. Están obligados a hacerlo. ¿Cuánto era la multa? No. Hay huelga de los de la DGT, privatizar. Hay huelga de estibadores, vamos a... Que yo no quiero dejo de querer, que la Comisión Europea dice esto tiene que ser obligatoriamente así. Y por mérito. No son funcionarios públicos, lo sé. Son funcionarios privados. O sea, esto, cuidado que no estamos hablando de privatizar. Y los acuerdos que cada puerto establezca con sus trabajadores, eso lo contempla. Por lo tanto, son privados. La reforma laboral. Sí, pero eso luego lo tiene que aceptar la Comisión Europea. Que afecta al derecho la Comisión Europea dice, vamos a ver, si usted ha firmado el puerto, lo mismo que yo le he dicho que no puede hacer. Lo que se firme, los contratos no pueden ir y no se pueden hacer con dumping, no se pueden hacer con una serie de cosas. Eso significa que nosotros tenemos una comisión, que es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la CNMC, que va a vigilar esos contratos. Porque entonces, y para que nos hagamos una idea, ¿por qué lo hace? Lo hace por lo siguiente. Mañana el puerto de La Coruña es prácticamente de inversores chinos. Mañana los inversores chinos traen a trabajadores de donde sea, porque ahí siempre se dice China, mira, traigo a trabajadores del centro de África, ¿vale? Y les pago un sueldo muy por debajo. Claro, oiga, voy contra todo, eso no lo puedo hacer, eso es clarísimamente un dumping. Entonces, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, como Monse está muy bien diciendo, está para vigilar esas cosas, para que no haya prácticas desleales en el comercio. Entonces, claro, aquí tenemos un problema, José Luis lo decía muy bien. En primer lugar, lo de la multa por una parte, pero en segundo lugar, es que la Comisión Europea nos impone cumplir unas reglas que son, y ante la ley, y tengo a Monse, ante la ley me marca, no sé si es justa o es injusta, pero la ley es lo que hay. Entonces, además de eso, bueno, pues tenemos una multa, creo recordar que era sobre 1 millón de euros, una cosa así, al día, ¿vale? Bueno, nos puede parecer poco, ya, pero... ¿Cómo manejas? Si 1 millón de euros te parece poco al día... 1 millón de euros al día para lo que es España, pues realmente no es mucho, ¿vale? Ahora bien, el problema es que se enquiste la situación. Vuelvo a repetir. Hay unos desarrollos en este momento impresionantes, porque hay muchas cosas que subyacen por debajo. Es decir, el tema de China es un tema fundamental, porque va a mover muchísima mercancía. El negocio va a estar ahí. Ahí lo que se prevén son un desarrollo de los puertos muy superior a los que tenemos. España, vuelvo a repetir, está en una situación privilegiada. Tengo África, tengo Asia, tengo por arriba Europa y por el otro lado América. Es decir, me falta el hielo para poner todos los continentes y Oceanía. Euprepio, rápidamente que tenemos que hablar... Estamos hablando mucho de temas económicos y financieros. Déjame 10 segundos. Recordar que vamos a hablar ahora de Montoro en plan el cobrador del frac. Fenomenal. Qué bonito. Terminamos con esta polémica. No nos estamos de nada. Yo quiero solo decir una cosa, que la situación a la que hemos llegado con el tema de los estibadores, una vez más, hemos llegado porque los partidos políticos han instrumentalizado esta crisis y esta huelga. No nos olvidemos que si el Partido Socialista, especialmente Susana Díaz, antes de las primarias, hubiera sido un poquito más generosa y hubiera sido un poquito más complaciente con el resto de partidos, que claramente están viendo
analizando la situación de una forma objetiva, no estaríamos aquí. Es decir, para que siempre pongamos un poco la referencia que cuando se enquistan las cosas, la mayoría de las veces, y especialmente cuando hablamos de huelga, es por temas políticos. Es que es verdad, dos veces. En dos ocasiones el gobierno ha llevado el decreto. Una pregunta, y perdonadme si lo ¿No es muy No, lo duro he el dejado trabajo clarísimo. estibador? Pregunto. Es duro, es duro, es duro. Bueno, No, pero no, ¿duro es en qué duro, es sentido? duro. ¿Duro Físicamente, físico? físicamente, Vale. no, físicamente No, es duro, porque las cosas como físicamente son. ya Hay máquinas, Físicamente no, Miguel? Físicamente es duro. prácticamente nulo, porque los estibadores lo que realmente son hoy en día son trabajadores con una cualificación para llevar una máquina, para que nos hagamos una idea. Ok. Las grúas yo enormes que puedo hemos visto ver todos en a el puerto. gente moviendo tierra con un pico y una pala, y veo a otro señor con una excavadora. Los estibadores están más cerca de la persona que conduce hoy una excavadora que el que está picando con una pala. Bueno, es que es increíble. En el pasado, Pues entonces ya claro, que yo eso creo sí, que... además, hay otra cosa, eso sí es muy importante, porque hay descarga de mercancía peligrosa. Es decir, hay descargas de gases, hay descarga de productos químicos. Luego, cuidado con las huelgas. Mucho cuidado con las huelgas, porque vienen productos perecederos. Claro, Es decir, porque aquí pensamos que es que llega un coche. No, oiga, es que aquí, por ejemplo, el fresón de Huelva, por poner una marca además registrada, patentada y todo, oiga, eso, por ejemplo, puede ir a lo mejor a Estados Unidos. Sí, queda así. Pero y luego hay que aclarar lo que ganan. Es decir, yo estoy de acuerdo que la gente ganan un gane dineral, dinero. ganan un Pero dineral. claro, tú estudias una carrera, estás pringando 4 o 5 años, te haces un máster, digo por mis alumnos, ¿no? Estás allí, luego pues como contaba un alumno que tuve en económica, una alumna, perdón, económica, que luego me decía, mire profesor, yo que he hecho tal, y además hablo 3 idiomas, ¿no? Y estaba repartiendo folletos en un centro comercial. Te haces estibador, no estudias nada, hay otra opción, hacerte político de izquierdas y es alcalde de Barcelona. Entonces ya, ¿sabes? En lugar de hacer... Sí, yo diría que, aparte de decir esas cosas... Es que no te puedes hacer estibador porque heredas. Es que No has visto que has dado, ¿no? El Los argumento políticos es de muy la sencillo, izquierda. que te haces alcaldesa de Barcelona, ganas Yo no me 100.000 voy a euros hacer alcaldesa, y ya está, seguro. y no estudias ninguna carrera, ¿vale? Entonces yo intento... Oye, dejaré, oye, ¿qué os pasa? Por Oye, alusiones. no, Por favor, deja que termine, oye, es deja que termine. Es que entiendo que hagáis estos gestos así, tan graciosos y bufonescos. Pero Paco, por un momento cuando ha a lo que has aparecido dicho de el los Es que es políticos, una Por un cosa momento terrible, apareció ¿no? el Parlamento. Claro, Es, es que que es muy fuerte. Termina, Es que- Paco Maruenda, Oye, por pero ¿por qué favor. no te Pero miras? aprovecha para pam, Pero oye, ¿por soltar qué la no en cosita. lugar de hacer esas cosas raras, ¿no? que quedan muy graciosas en un programa de humor, ¿por qué no te miras los currículums de la gente? Y entonces hablamos, ¿vale? Es decir, cuando tú veas que este señor, para llegar a ser profesor de economía y ser doctor, etcétera, se lo ha tenido que currar, ¿sabes? Y no ganará en la universidad. eso no se pregunta, Todavía no no se se ganan 150.000 euros, ¿no? Por ser esquivador. Doctor, Claro. escuchando, Me quedo, hombre. oye, me quedo muy Pero ¿qué tranquilo. pretendes Digo, claro, decir? hombre. Que aquí Es los decir, únicos que son unos zotes son la gente de izquierdas Y de que no derechas estudian. también, también Porque de la gente de derechas. derechas hay cada Pero te- zote que para qué. O sea, zotes los hay en todos Pero lados, acostumbran a sacar Paco. oposiciones, ¿sabes? Incompetentes Sí, que sí. ocupan puestos de mando. La ley de Peter es Sí, lo que pasa universal, es que hijo genera- mío. mira, O sea, vamos. Aquí tienes un buen economista. Cuando los economistas de izquierdas gobiernan en España, nos llevan a la crisis, ¿sabes? Ya. Esos sí son grandes economistas, Ya, ¿eh? ya, ya, ¿Vale? ya. Y esos son datos objetivos. Y luego vienen los de Cuando derechas Solbes estaba- y nos hunden en la crisis. O sea, los Pero de, qué- los de qué izquierdas cosas nos llevan dices, y no, los de por Dios. derechas ¿Y nos qué- hunden en ella. Pero qué cosas dices, Oye, lo que oyes, en Paco, España, lo que oye, de oyes. verdad, oye, no puedes decir... Anote, en el año ¿no te leíste el informe de 96... Cáritas ayer? Vale, luego Oye, vamos con ello. oye, de Ah, verdad. vale. Oye, yo de verdad, para estar así con este tipo de conversaciones, habla tú sola, que eres la No, más no, lista estoy del hablando grupo. Venga, contigo. Que eres Maruenda, la más sigue, lista del sigue, grupo. Maruenda, sigue, sigue. Es decir, mire, vamos a ver, cualquier economista sabe que en el año 95 la gestión socialista ya era un desastre catastrófico, 96, desastre, tus amigos, ¿no? Llegó el Partido Popular y la economía hizo así, y se crearon puestos de trabajo, se mejoró, lo mismo. Año 2011, La tus economía hizo amigos... así aquí y en no. Tumbuctú. O Sí, sea, pero hizo es que así aquí en todo más, el mundo. si no en Tumbuctú, no, si te supieras un poco Sí, más también en de Tumbuctú, geografía fíjate, económica, hasta allí. sabrías que no. Entonces verías Ya. de que en Tumbuctú está así y aquí está así. Por algo será. Es decir, porque no es... Mira, las bajadas de petróleo están en todos sitios igual. La economía española crece más del 3%. Esos son datos objetivos. Lo demás son, sí, gestos, que quedan muy No, bien. lo demás La son gente realidades, en Twitter Paco. les va a Que tú eres encantar, un por privilegiado, favor. una persona que tiene muchos trabajos. bueno, vamos Pero a la ver realidad- enseguida. Oye, Un pero momento. A mí déjame nadie que me ha gane regalado tema. nada. Yo no era de familia rica. Hay otros que en la izquierda que tanto te gusten. Podemos que todos sean de familias acomodadas. Abrimos campo. Yo no lo era. Solo quiero aclarar el Maripau. dato de la multa recogido en Europa Press. La multa que España tiene que pagar
es de 134.000 euros al día por no cumplir con el decreto del 134, que es un dineral. Pero claro, con los días que llevamos, ve sumando. Oye, hablando de cantidades que a la mayoría se nos escapan, hay bastante gente que le debe a Montoro, entiéndame la broma, que nos debe a todos, porque le debe que sí, se estaba ahí antes, vamos, no me dejó ni decirlo, que era lo que iba a decir, estás a la que salta. No, ya la noto aquí en la yugular. Me tengo que defender y todo, fíjate cómo Lleva estamos semana ya. sin hablar y entonces... Bueno, que Montoro va a ir en plan cobrador del frac, se lo contamos enseguida. En un momento volvemos, no me toquen el mando, ¿eh? Bueno, pues... Digo que esta semana, lo hemos comentado, esta semana hemos tenido noticias de la Fiscalía. La Fiscalía que va a actuar en el caso Urdangarín. ¿Se acuerdan ustedes del caso Urdangarín, la sentencia del caso Nos? Bueno, pues la Fiscalía, y ojo porque esto no pinta bien para Urdangarín, pero también es cierto que esto en buena medida puede llegar a echar por tierra aquella teoría del trato de favor, porque la Fiscalía quiere volver a ver la sentencia, que la verdad que no le fue del todo mal a Urdangarín, que a su vez también va a recurrir esa sentencia. Cuéntanos cómo está ese asunto y de inmediato lo debatimos, Susana. Pues sí, porque tenemos novedades esta semana, pero vamos a hacer un recordatorio. A mediados de febrero, Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, fue condenado a 6 años y 3 meses de cárcel por diversos delitos de corrupción en el caso Nos. Tras medio año de vista oral y 8 meses de deliberación, el tribunal condenó a Urdangarín por prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias y 2 delitos fiscales. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, solicitaba una pena de 19 años y medio de prisión. Sin embargo, esta semana la Fiscalía, según publicaban varios medios, está ultimando un recurso que presentará ante el Supremo para recurrir la sentencia. Y todo apunta a que el fiscal pedirá un agravamiento de la pena que consistirá en, escuchen, añadir de 4 a 8 años más de cárcel, sumar el delito de malversación y elevar la multa de 512.000 euros a más de 6 millones de euros. José Luis, abrimos el debate. Y lo abrimos con nuestra letrada de esta noche. Tú también lo eres, ¿eh? También que sé que eres leguleyo, porque no, además no ejerces. Bueno, pero en todo caso tienes el conocimiento. Pero, Monse, esto de que la Fiscalía pida elevar la condena contra Urdangarín, no sé si a tu parecer echa por tierra aquella teoría del trato de favor, por aquello de que es Casa Real. Yo ya sabéis cuál es mi opinión. El trato de favor lo tiene desde el punto de vista de que no se le ha retirado ni el pasaporte, que puede vivir en Suiza, que puede pasearse por toda la zona de la Unión Europea cuando su ex socio no puede salir del territorio español y está retirado el pasaporte, ¿no? Con independencia de ello, Orrat, antes de irse con un exinspector de Hacienda a un despacho privado, que es legítimo, por supuesto, pero que bueno, que podría ser otro debate de los jueces luego en la privada y luego volver a ponerse la toga y sería objeto de otro debate, dejó preparado un documento, porque le dio un ataque de cuernos tremendo cuando vio que le habían caído solo 6 años y 3 meses y cuando él estaba ahí trabajando junto con la abogacía del Estado. Bueno, pues le dejó preparado el documento y los 2 fiscales, que son los que se encargan de formalizarlo, como si dijéramos, pues ya esta semana lo presentarán ante el Tribunal Supremo. Según ellos, yo creo que pueden tener razón en alguno de los delitos, sobre todo el de prevaricación. Las 3 magistradas de la sección correspondiente de lo penal de la Audiencia Provincial de Palma pues fueron muy suaves a la hora no de aplicar los delitos, sino de aplicar la pena a los delitos condenados. Es decir, si el legislador te dice hasta 8 años de prisión, pues le pusieron 1. Por poner un ejemplo muy gráfico para que nos entiendan desde casa. Entonces, como las conductas están suficientemente acreditadas, como la sentencia habla de que efectivamente lo ha hecho y es muy benévola, entiende el fiscal, con la aplicación de los años de prisión a los delitos cometidos, pues quiere que se eleve. Es decir, mayor reproche penal. Sí. Ese sería... La Fiscalía lo que pide con el recurso es que se endurezca la pena contra Urdangarín. Correcto, que también decía... porque las conductas están acreditadas como delictivas, pero ha sido muy suave, ha puesto el mínimo de que dice el legislador para cada delito. Bueno, 22, 19 y medio y para Torres 21. Con un tribunal de 3 jueces consideradas no favorables, ¿eh? Digo, que sepamos de lo que hablamos, ¿eh? Las 3 jueces, todo el mundo coincidió que no eran favorables, eran más bien desfavorables y tomaron esa decisión. Yo creo que la Sala de lo Penal del Supremo no se va a mover mucho de eso, si no lo rebaja incluso.
si no lo rebaja incluso, ¿no? Es decir, cuidado con el tema porque ¿Qué es lo aquí... que pide Urdangarín? No, porque aquí ¿qué queremos? Justicia, venganza. Oye, está guay el tema, ¿eh? Oye, queremos venganza, pues venganza. No 21, 50 años, ¿no? Yo a Orrach, que tengo... lo valoro, creo que es un buen fiscal, hombre, se le fue la mano, es decir, algún día tenemos que plantearnos si es mínimamente normal que los fiscales siempre, ya de oficio, pidan lo máximo. Es decir, y se quedan tan contentos. Luego resulta que las sentencias se alejan de esas peticiones de máximo o directamente, como ha pasado ahora con ya dos cuestiones muy concretas recientes, lo de Mercasevilla y lo del caso Guateque, los jueces dicen no, aquí no hay delito, punto, ¿no? ¿No nos gusta? Pues no nos gustará, pero yo creo que lo de Urdangarín ha habido una sanción social que se ha producido. Tú decías que no le quiten el pasaporte, pero quitarle el pasaporte a un señor que va con policías de protección porque es yerno del rey, nos gusta, ¿no? Ha sido miembro de la familia real, no hay riesgo de fuga. Nadie se ha planteado, querida amiga, que exista riesgo de fuga. Hombre, podemos darle una pena adicional antes de que haya la sentencia definitiva, y es que no pueda ni moverse de España, que su mujer se tenga que ir, que no esté con los hijos. No, me parece que no hay riesgo de fuga. Yo hubiera tomado, si fuera juez, la misma decisión, no retirar el pasaporte. Yo creo que ha habido una sobreactuación en esto, que él ha cometido actuaciones reprobables jurídicamente y socialmente. Es un apestado, él y su familia se han convertido en apestados, pero bueno, yo creo que 6 años es bastante, en mi opinión, puedo estar equivocado. Aquello de la conducta no ejemplar, que dijo hasta el rey emérito. Creo, una cosa, perdona, Maripau, un momento solo, vamos a ver. Está acreditada la conducta perfectamente en la sentencia, Paco. 6 años y 3 meses, insisto, es a mi juicio, ¿eh? Y he hecho una lectura, creo que netamente jurídica, y sabéis todo lo que pienso. Eso para empezar. Y segundo, vamos a ver, es que Suiza ni siquiera forma parte de la Unión Europea. Sí. Entonces, cuando va a comprar manzanas al estado de al lado, que está en Europa, tendría que estar llamando todas las mañanas, me he levantado, señoría, me he ido a la zona euro, o me he ido a la... Es que es ridícula. No conozco a ningún preso con sentencia no firme superior a 5 años que se le permita residir fuera del territorio nacional. No lo conozco. En mis 18 años de ejercicio profesional no lo conozco. ¿Por qué lo creéis que lo hacen? No lo conozco, porque se acochinaron. Ah, se acochinaron. Lo siento, se acochinaron, porque hasta el fiscal lo solicitó con la autorización. No, y el fiscal solicita ahora que se endurezca la pena. Otra cosa es que pero la Fiscalía solicita que se endurezca la pena. No estoy interpretando en ningún momento que de lo que está hablando Montse sea venganza. Yo creo que está hablando de cuestiones legales. Como abogada además cree eso. Yo creo también que la pena han ido como a, vamos, cogerla así la más liviana, la más leve, ¿no? Entonces me parece normal que la Fiscalía quiera revisar eso, porque es que se le ha ido aplicando lo más leve que había en cada uno de los delitos del Código Penal. Y luego queda también el delito de malversación, que yo recuerdo que en su momento fue muy criticado, o al menos sorprendía, que si tú estás usando un tráfico de influencias porque eres el yerno del rey, patatín, patatán, y ya nos lo sabemos, resulta que los caudales públicos no se ha tocado nada, y entonces lo del Palmarena nada, y entonces ya matas nada. Entonces, claro, hay un momento de toda la cadena en la que se corta, y un eslabón en la que la cadena se corta, y ese eslabón, curiosa y casualmente, era Iñaki Urdangarín. Es decir, que el tráfico de influencias, la malversación, etcétera, etcétera, les caía a todos, pero había un momento en el que la cadena era cortada porque era el señor Urdangarín. Y yo también estoy de acuerdo con Montse en que es insólita la situación legal en este momento del señor Urdangarín. Porque si estamos de acuerdo en que la justicia debe aplicarse de igual manera a todos los ciudadanos que estén condenados, aunque no sea sentencia firme, también se tendría que aplicar en el caso del señor Urdangarín. A mí me da igual que lleve 2 escoltas como si lleva 7. Es decir, si a este señor hay que retirarle el pasaporte porque se le retira el pasaporte a los demás y no se le permite pero un ciudadano salir que no se de España, Urdangarín, pues con una sentencia no firme, ¿va a la cárcel? Se le deja el pasaporte, se le deja que viva se le deja vivir fuera de la Unión Europea, se le deja vivir fuera de la Unión Europea y puede pasearse por donde le dé la gana. Y yo estoy de acuerdo con Paco cuando dice que este señor ya es un apestado, por lo tanto ya su vida está destrozada, etcétera, etcétera. Bueno, y que no necesitamos ninguna venganza, estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, también me parece un poquito caprichoso por parte del juez que lo decidió que ese señor viva en Suiza. Nada más, yo creo que efectivamente no conocemos ningún caso en España. En Italia tampoco me resulta posible pensar que un juez pueda permitir a un
preso a un señor que pueda vivir en otro estado, y mucho menos en Suiza. El hecho cierto Sinceramente. es que Urdangarín tendría difícil, incluso en el caso de intentarlo, poder escaparse. No, de hecho, Sería yo muy difícil no me poder parece mal escaparse. que no le hayan retirado el pasaporte, pero que pueda vivir en Suiza, que me Claro, parece pero un si es que es poquito... de perogrullo, no sé, el propio auto dice, curioso. llámeme usted cuando salga Curioso. de la Unión Europea. Pues todas las mañanas tendría que estar llamando a la Samantha. Claro, a la por ilustrísima favor. señora magistrada. Es de perogrullo. Pero son jueces. Paco, es ¿Han de verdad. estudiado derecho Son tres, estas son tres chicas, jueces, o no? sí. Que no, Hombre, hombre, claro que tienen sí. conocimientos Y jurídicos. seguro que Y la tienen sus sentencia razones. es No, muy porque- buena, es muy buena en cuanto, claro, a los quería que a lo hechos mejor- declarados probados, La donde presidenta se de la queda sala. cortas en Hay la más aplicación, casos, yo le he en la preguntado, ya hay aplicación de más los casos, años. incluso conozco casos sí, que han estado en Bulgaria, la persona sin sentencia en firme. Digo, para que sepamos del tema, porque me preocupé, digo, a ver si es tan excéntrico decir. Superior a 5 años. Sí, en Bulgaria. Pues quiero saber En Bulgaria. Pues que me gustaría para aplicarnos Bueno, también a mis defendidos. O sea, Bueno, oye, me porque gustaría el juez, que hubiera como más debías que... de- como sabes mejor que yo, actúa de forma proporcional y valora los elementos que están sobre la mesa y toma una decisión para hacer el menos daño cuando una sentencia no es firme. A ti te parecerá, tú tienes una posición en ese sentido que yo respeto y yo tengo otra. Y yo respeto la además tuya, Paco. son 3 jueces que han tomado Que esa decisión, sí. no uno. Yo respeto la 3. tuya. Y ahora vamos Imagínate a ver lo la que cara diga de el Torres penal. en la playa de España viendo en las revistas al otro Pero fuera es que- de la pero Unión vamos a Europea. ver, O en... ¿Torres tiene a su mujer trabajando en Suiza y a sus hijos? Entonces tú estás a ¿Qué? favor que separes el vínculo familiar, que lo rompas cuando no hay ningún riesgo, que es lo que se ha valorado. Lo que se ha valorado es que el señor Urdangarín no tiene trabajo, porque no encuentra trabajo, no puede trabajar. Ya, es un normal. apestado, ¿vale? Que lo hubiera pensado antes de Vale, meter la oye, mano. muy bien. Ay, en las tablas, pero Eso no es derecho, eso es venganza, ¿eh? Pues no puedo. Y tú lo sabes mejor que yo, eso es venganza. Eso no- Que pero ¿qué venganza? Entonces, tú hemos No, de- o sea, si Pero no que- delinques, pero no vas a la vamos a cárcel, ver, ya por está, favor, te ahorras ¿qué todos los venganza? inconvenientes Por favor. de ir a la cárcel y de Eso- ser un reo. Te los ahorras ¿Cuántos todos. millones Y de el las mundo arcas se han llevado? No más de 2, por Oye, favor. no estamos hablando de- no es intervengáis venganza. más de 2, pensad en la gente que no entiende nada. Yo lo que he si no queréis aprendido- pensar en mí, no penséis, pero pensad en la gente que no en ti entiende nada. siempre pensamos. Maruenda. Habrá que esperar a que haya una sentencia en firme, en primer lugar. Entonces, tomar medidas cautelares que la jueza habrá considerado que son desproporcionadas, lo habrá valorado. ¿O qué crees? Oye, vamos a ver, si hay alguien antipático, marginado socialmente, políticamente, en la Casa Real, etcétera, se llama Iñaki Urdangarín. Se lo ha buscado él. Pero de verdad. Es que se lo ha ¿por qué? buscado. ¿Queréis hablar de obviedades? Pues hablemos de obviedades. No, pero Muy es bien, que es ya un está. Voy a pequeño enfadarte un poco, Totalmente Pazmarina, de por favor. acuerdo Pequeño con lo dato, dicho una por mis pequeña compañeras y circunstancia creo que se han Eso es explicado obviedad. de maravilla. contar con O sea, ella. él mismo se ha buscado esa situación, nadie le obligó a ello y además estaba tan campante y ya que la conducta no fue ejemplar, esperemos que la sentencia sea ejemplar. Ya Lo hay que- sentencia. Claro, pero que Estamos sea... hablando de un recurso. Un recurso, De un recurso en el porque que la la sente- Fiscalía un recurso de la pide Fiscalía- que se incremente. Vale, Y porque él la quiere Fiscalía que se considera rebaje. que la sentencia no es suficiente, no es suficientemente ejemplar. Y eso consideran muchísimos ciudadanos, sean o no sean abogados, sean o no licenciados en Derecho. Es eso. Él se lo buscó, por lo tanto que pringue. Y por favor, hay que dar ejemplo a las personas que están metidas en defraudar dinero público. Eso tiene que ser, vamos, exquisita. La justicia en ese sentido tiene que ser exquisita. Todo lo que sea dinero público que han estado mangoneando, llevándose, repartiendo, corrupción, todo eso aquí a saco. Pero yo planteo, y te lo planteo a ti, Monse, la pregunta inicial. Si mañana Bernal aquí presente, que no va a ocurrir porque es un tipo ejemplar, pero si le condenan a 6 años de cárcel, pero no es una condena firme porque hay recursos de por medio, o sea, exactamente el caso de Urdangarín, pero con otro La apellido. instrucción de la Fiscalía General del Estado a No, todos los pero él entra fiscales en la es cárcel, solicitar no la tiene- prisión provisional. O sea, lo normal es que una persona en esas características, Que puede ser con esa bajo, que condena, puede ser confianza. sin O sea, condena, quiero decirte claro. que es la prisión provisional eludible bajo una fianza proporcional a la capacidad que pueda tener de fuga y proporcional a la situación del reo. Eso es lo normal. Y es que a eso iba el fiscal en un primer momento. Lo que pasa es que luego solicitó la retirada del pasaporte y aún así, bueno, os acordaros de la Vistilla, y aún así se dictó el auto de Samantha y de sus 2 compañeras. Eso es lo normal. Por eso digo que a ver qué reo condenado a más de 5 años de prisión con un recurso pendiente le dejan vivir fuera de España.
Bueno, que son las Es algo- 11:30 de la noche Madre y mía, acabo se de... nos pasa Las 11:30 de la noche. Por Dios. No, hombre, que muy pronto todavía, anda que no queda noche, anda que no queda Estamos Spain. pasando estupendamente. Eso El es. tiempo Digo que pasa todavía, rápido. acabo de caer en la cuenta de que todavía no nos hemos acercado por Twitter para ver qué nos están contando los espectadores. Susana, además de la corbata, que esto es un clásico, además de la corbata de Euprepio, ¿de qué están hablando los espectadores? Pues es un clásico eso de la corbata, pero este tema está revolucionando las redes sociales. Están que arden con el tema de la pobreza, la riqueza, el informe de Cáritas, y hemos seleccionado algunos tweets para leerles. Hay una espectadora que dice: tengo 31 años, casada, mi marido y yo viviendo con mis padres, yo gano 600 euros. Esta es la realidad de este país, somos muchos. Hay más personas que nos escriben y nos dicen: si es economía sumergida, ¿cómo saben la cuantía? Vaya usted a saber si es mucho más. Hablan también de economía sumergida y nos preguntan: ¿es un problema? Mayor problema es el gasto de mantener a las comunidades autónomas. Y el último que hemos seleccionado, la economía sumergida, y nos da una solución. Como todo tipo de ilegalidades, se acaba con multas. Pueden seguir escribiéndonos con el hashtag del programa. Recuerden, Spain is different. Pues nada, estos son los comentarios. No sé si tenéis algo que decir al respecto, José Luis. Luego vuelves con algún mensaje más de nuestros espectadores. Es verdad, yo eso siempre lo he dicho, Bernal. Existe esa dificultad añadida de cuantificar la economía sumergida por pura lógica. Si es sumergida, es difícil de conocer. ¿Hasta cuándo, hasta dónde Pero alcanza? si tú sabes el volumen de billetes que se ha emitido, sabes lo que está depositado en un banco y miras lo que se declara por IVA y IRPF, oiga, si yo he emitido 500 euros, hay depositados 100 y encima yo lo que estoy recaudando es por 200... Dices, a ver, No 500, 100, 200, 300, ¿Cuánto me falta aquí aquí? me faltan ¿Cuánto me 200 falta? euros, ¿no? ¿Cuánto me falta? Esa, de una forma muy burda, pero para que la gente lo pueda entender, es, aunque parezca mentira, bastante más fácil de medir, aproximarnos a la medición, que pueda parecer. que otra cosa. Oye, pues llevamos 2 horas de debate en la que nos hemos enfadado. ¿Usted se enfada un poquito, Maruenda? No, ya Nos estoy hemos acostumbrado. reído, hemos Este debate- contrastado La opiniones. sensibilidad de izquierda radical es mayor que la que sería la de centro. Pero no pasa nada, oye. Es Esto que a lo muestra mejor que porque esta- tú vales por muchos, que esta es Maruenda. una televisión plural. A lo mejor es Eso que tú vales por demuestra muchos. que es una televisión muy plural. Bueno, que además de enfadarse como se enfada Maruenda, de debatir, nos hemos reído Yo que también. no me enfado, Hombre, me ¿qué? lo Pero tomo- me estoy metiendo contigo. ¿Cómo no te enfadas si te estás Me lo hasta tomo- enfadando conmigo? Nos queda mucho por debatir. Por ejemplo, entre otras cosas, tenemos que hablar de esos concejales del Ayuntamiento de Madrid, del entorno de Podemos. Saben que tienen muchas marcas Podemos. Oye, imputados. Por cierto, Carmena, que es jurista, dice: no son imputados, son querellados. No, son imputados como todos los demás. Por delitos investigados, como se dice por una ahora. querella interpuesta Pero como todos por los el demás. PP. Como No, hace el PSOE ni habitualmente. querella ni no querella. O sea, aquí, ¿qué es lo importante? ¿Quién se querella o cuáles son los delitos? Porque los delitos son malversación de fondos públicos, de tu dinero y del mío, y prevaricación. Eso es lo que dice el PP en su querella. No, eso es lo que dice el juez que admite El a auto. trámite la querella de quien sea. A mí me da igual Para en mí todos es los casos distinto quién un querella. imputado. Bueno, pues que por aquí Bueno, vamos a empezar de inmediato. sí, sí. De inmediato, que como nos pongamos aquí a debatir, no vamos a lo que también es importante, que es un ratito de nada de publicidad. Y ya saben, el mando ni tocarlo. Hasta ahora. No gastéis los argumentos, que vamos ya. Bueno, pues ya estamos efectivamente de vuelta en Spain is Different. Y antes de abordar esa polémica en torno a los concejales de Podemos, hay que hablar de ese problema que se está enquistando en Europa y que, por desgracia, parece que no tiene visos de acabar. ¿De qué hablo? Hablo de los ataques terroristas por parte de los yihadistas. Es que esta semana hemos visto en España cómo se ha detenido a un presunto terrorista que planeaba, esto es la palabra del juez que le ha enviado a la cárcel, el terrorista planeaba un atentado en la capital de España. Y todo además, Susana, cuando esta semana hemos lamentado de nuevo atentados en Bruselas, en París o en Londres, escenario otra vez de atentados terroristas. Pues sí, Europa atraviesa momentos convulsos y vive en máxima alerta por culpa del terrorismo yihadista. Y todos actúan siguiendo el mismo modus operandi que vamos a ver ahora. Los terroristas roban o alquilan un vehículo de grandes dimensiones. Entra en una zona concurrida a gran velocidad para hacer el mayor daño posible y finalmente, cometida la fechoría, huye o intenta huir, aunque en muchos casos resulta abatido. Así ha pasado en los últimos atentados. Se lo contamos. En Bruselas, el martes por la noche, un hombre
hombre hizo explosionar una maleta en la estación central. El terrorista fue abatido por los militares, aunque no se registraron heridos ni más víctimas. El hombre de 35 años llevaba algo parecido a un cinturón de explosivos. El día antes, el lunes, en la avenida de los Campos Elíseos, en París, un yihadista embistió contra una furgoneta de la policía francesa con un coche cargado de explosivos y armas. Sin embargo, no se produjo la explosión prevista y la única víctima mortal fue el agresor. Tan solo unas horas antes, por la noche, esta vez en Londres, una furgoneta invadía una calle próxima a una mezquita y arrollaba a un grupo de musulmanes que regresaban del rezo del Ramadán. Una persona murió y otras 10 resultaron heridas. El atacante es un hombre británico de 47 años que responde al nombre de Darren Osborne. Ahí lo están viendo. Y recordamos también el atentado del 3 de junio, en el que una furgoneta atropella a una veintena de peatones en el puente de Londres. El vehículo se dirige a uno de los mercados más turísticos de la ciudad. Ahí están viendo el recorrido. 3 atacantes bajan de la furgoneta y apuñalan a varias personas. La policía acabó abatiendo a los 3 terroristas y todos ellos atentados low cost que comenzaron en Niza. Pueden mandarnos sus opiniones, ya saben, con el hashtag del programa Spain is Different. Adelante, José Luis. Que por cierto me decían que somos trending topic, ¿no? En el programa. Bueno, pues nada, se lo agradecemos a los espectadores. Se incorpora en este punto para abordar este asunto tan complejo, tan delicado y tan doloroso Manuel Gazapo. Manuel, bienvenido, muy buenas noches. Un placer estar con todos ustedes. Y hay que empezar por esa detención de esta misma semana en Madrid. Hoy ha sido el presunto terrorista enviado a prisión y ya adelantaba hace un momento que el juez que le envía a la cárcel considera probado que estaba preparando un ataque más o menos inminente en la ciudad de Madrid. Estamos hablando seguramente de una de las detenciones, de las muchas que se han registrado en los últimos meses, en los últimos años en España, seguramente de uno de los más peligrosos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han actuado con suma rapidez, con gran eficacia, con gran eficiencia, y es cierto que se han llevado a cabo numerosas detenciones en los últimos meses, pero la de este individuo ha llamado la atención por la cantidad de material electrónico en cuanto a documentación, revistas, vídeos, etcétera, enfocados a atentar con la mayor rapidez posible y sobre todo para llevar a cabo la radicalización en red que tanto a ellos les interesa para extender esta ideología de odio. ¿Qué sabemos del atentado que estaba tratando de planificar? Porque el Ministerio decía, ojo, que el perfil de este terrorista detenido es muy similar, es prácticamente idéntico al de los terroristas que han cometido esos atentados de los que hablaba Susana. Desgraciadamente no podemos saber cuál es el plan, en tanto gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como apuntábamos previamente, no se ha cometido gracias a esa acción ultra temprana que están implementando de manera muy correcta y que es ejemplo para otros servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad del continente europeo, pero evidentemente, como apuntaba el Ministerio de Interior, es un perfil muy similar al que hemos visto en Londres, el que hemos visto en Bélgica recientemente. Son terrorismos, como apuntaba Susana, de muy bajo coste, con una complejidad operativa muy baja y muy difíciles de prevenir. Por eso hay que sacar pecho de cara a cómo nuestro sistema está consiguiendo prever esta amenaza y neutralizarla con la suficiente antelación para que lo que no ocurra, lo que hemos visto recientemente en Londres, en Manchester o en Bélgica hace unos días. Lo apuntabas hace un momento. Por desgracia, en este tipo de asuntos no se puede garantizar la seguridad absoluta. Pero sí da la sensación, por la brillantez de las fuerzas de seguridad, por los instrumentos jurídicos de los que disponemos en España también en torno a esta lucha contra el yihadismo, digo que da la sensación de que estamos un poquito más seguros en esta batalla que en otros países de Europa, ¿o no? Es cierto. Desgraciadamente, nunca tenemos que olvidar que España ha sufrido una amenaza terrorista muy dura, muy dolorosa. Y eso, a pesar de que nos ha hecho sufrir mucho y derramar mucha sangre de inocentes, también nos ha permitido, por decirlo de alguna manera, estudiar esta oposición con 12 o 14 años de ventaja respecto a otros países que no la habían sufrido tanto. Es decir, tenemos un know-how, un conocimiento de este tipo de amenazas terroristas que cambian, que evolucionan, absolutamente de acuerdo, pero sabemos cómo enfrentarnos a ellas. Eso nos da un valor añadido, nos da una ventaja comparativa respecto a otros países que sufren esta amenaza y que, bueno, no la han sufrido previamente, y nosotros somos capaces de entenderla y poder neutralizarla con mayor anterioridad, como otros países, como estamos viendo, como ocurre en Francia, como ocurre en Bélgica, que quizás esos servicios de inteligencia pues podrían actuar de forma más proactiva, ¿no? Si decimos que el nivel de amenaza es mayor en otros países de Europa que en España, estamos hablando del Reino Unido, estamos hablando de Francia, vamos a centrar el foco. Si hacemos esa misma comparativa dentro de España,
dentro de nuestro país, ¿dónde es mayor el nivel de amenaza? ¿Dónde es un poquito superior al resto del país? Pues ahí los servicios de inteligencia trabajan con fuentes de información muy medidas, donde no se libera prácticamente nada debido al valor añadido y a la importancia y a la sensibilidad que tienen esas zonas, o esos núcleos donde podemos encontrar más caldos de cultivo, que podríamos definirlos así. Pero bueno, vemos zonas en las que podemos ver también la parte de Cataluña, la parte sur de España, en determinadas localidades donde sí se están identificando, bueno, pues procesos de radicalización más acelerados que en otras zonas, con lo cual hay que trabajar también en el norte de España, en la parte del País Vasco, etcétera, etcétera, pero no acabamos de encontrar un perfil exacto del candidato a potencial terrorista. Por eso es tan difícil identificar a aquellos adolescentes o a aquellas personas que ya no son tan adolescentes, que ya tienen una edad más avanzada, que optan por comprar esta ideología del caos, del genocidio, donde en absoluto hay más allá nada más que la muerte por la muerte. Claro, porque eso nos lleva a la operación de la que estábamos hablando, con 3 detenidos en total, uno de ellos extraordinariamente radicalizado, que era además quien trataba de hacer esa labor de proselitismo con los otros 2 detenidos. Esa es la manera de actuar habitual, Eso ¿no? es, vemos como hay un elemento, el más radicalizado, era el que estaba llevando a cabo la gestión de ese potencial atentado que intentaban llevar a cabo, o hubiesen intentado llevar a cabo, y también tenía estos 2 individuos que estaban también dentro de ese círculo y estaban aprendiendo de él, es decir, estaba el captador y los captados, que también iban a ser en un futuro captadores de futuros terroristas, y ha sido una actuación fundamental porque hemos cortado lo que podría ser un atentado terrorista en breve. Euprepio. Sí, yo quería, a lo que he comentado, sin ninguna duda, España, Italia, también Rusia, que son países que han sufrido mucho terrorismos anteriores, ETA, Brigadas Rojas, evidentemente terroristas chechenos, en el caso de Rusia, están sin ninguna duda más preparados, especialmente a nivel de inteligencia. Pero añadiría también otra cosa probablemente, en España, Italia y probablemente también Rusia. Yo creo que tenemos también un concepto de lo que es en este momento hay un problema, que es cómo seguimos viviendo una democracia total, pero a la vez aceptemos algunas restricciones pequeñas que nos permitan estar mucho más seguros. Yo creo que probablemente también en España, en Italia, lo estamos aceptando bastante mejor que en otros países como Inglaterra, corrígeme si me equivoco. Por ejemplo, en Italia, una cosa que creo que se está haciendo muy bien es controlar las mezquitas. Es decir, no es privar de libertad los musulmanes que van a rezar en la mezquita, pero sí tenerlo absolutamente controladas. Es decir, que realmente se está controlando que en las mezquitas no se está haciendo didáctica del terrorismo, de la jihad. Cosa que, si no me equivoco, en países como Bélgica, Inglaterra se están resistiendo muchísimo a hacer. De hecho, lo que ha pasado en Inglaterra ya es vergonzoso. Es decir, que los últimos terroristas que han actuado se estaban entrenando en un gimnasio primero y antes en Regent Park con la bandera de Daesh, sin que nadie interviniera. Es que me parece ya como ponerle en bandeja a los terroristas una libertad de movimiento que, sinceramente, en un periodo en el que estamos en guerra, porque esos señores nos han declarado guerra, me parece lamentable. Por lo tanto, yo creo que sí que estamos bastante más otro debate preparados. Interesante, el de ceder en privacidad a favor de ganar en seguridad. Yo siempre recuerdo, en Washington hay un museo, el museo en el que pues se recogen muchas de las víctimas del 11S, y allí la gente opina. Le ponen un panel en el que van poniendo pegatinas. ¿Está usted a favor de perder un poquito de privacidad a favor de ganar seguridad? Oiga, el lado del sí está lleno de pegatinas, de lo que va poniendo la gente, claro, después de ver, no estoy tan de acuerdo, después de ver lo que ves en ese museo. Yo no estoy pero de todas maneras lo que yo quisiera aprovechar para preguntarle a él, ya que Euprepio plantea este tema, es que precisamente la dificultad muchas veces radica en que no está tan claro, es decir, ya saben ellos que las mezquitas están más o menos controladas y que hay gente que está pendiente y al loro de este asunto, precisamente los lobos solitarios, ¿no? Gente que no tiene nada que ver, incluso que no son árabes o que son perfectamente occidentalizados, que han nacido en Europa, ¿verdad? Hay un gran... Es absolutamente cierto lo que apuntas. Es decir, es evidentemente, ahí está la vigilancia de centros religiosos, como apuntabas, querido amigo, el tema de las mezquitas, etcétera, etcétera, es fundamental. En Reino Unido no es algo reciente que se hayan olvidado de ello. Viene de los años 70, de los años 80, de los años 90, cuando a Londres se le llamaba Londristán, entre otras formas de hacerle referencia, ¿no? Por la
existencia de muchos imanes radicales que salían de Oriente Medio, de suelo árabo-musulmán, y se, bueno, venían... seguían en algún caso de Italia. Algunos de los imanes que había en Italia han sido expulsados en Inglaterra. A Londres. Exactamente. Advirtió, oiga, que uno de los que acaba de entrar en su país... Es decir, tienen ustedes en su territorio potencial potenciales terroristas. Y el problema, eso sí es verdad que ha provocado una reacción, una vigilancia muy intensa, muy proactiva a las mezquitas, pero ellos son conscientes de eso. Por eso lo han trasladado los procesos de radicalización y captación al ciberespacio, al Internet, al mundo de los unos y los ceros. Con lo cual, vigilar únicamente las mezquitas, centros sociales, centros religiosos, nos permite prevenir, pero no es suficientemente efectivo, porque se ha trasladado a la dimensión que todos utilizamos, los laptops, los móviles, el Internet. Maripau. Sí, en muchas ocasiones yo he alabado públicamente, y lo vuelvo a hacer esta noche en este programa, la labor que está haciendo la policía española, pero sobre todo especializándose en el origen, en la base de la pirámide, ¿no?, que es en la captación. Y en sujetos como este hombre de 32 años, de nacionalidad marroquí, que ya había amenazado a raíz del atentado de Manchester, con algo que realmente te pone los pelos de punta. Es decir, que sabemos que España está amenazada, eso lo sabemos. Es que las frases que algunas aparecen en el auto, realmente ¿de qué importa que mueran niños? No pasa nada. ¿Qué importa que mueran niños? Y que va a suceder algo peor. Evidentemente, si allí murieron sobre todo jóvenes, pues aquí va a pasar algo peor. ¿Qué importa que mueran niños, ¿no? Por tanto, que una vez más yo creo que la policía española ha demostrado algo que ha fallado, por desgracia, en países como Bélgica, clamorosamente, y se está demostrando que también en el Reino Unido, ¿no?, cosa que es mucho más sorprendente, ¿no? Por eso yo creo que esta especialización, aparte de que estemos muy curtidos, porque por desgracia hemos sufrido el zarpazo del terrorismo, no solo el de ETA, sino las 192 víctimas del terrorismo islamista, pues es que va muchísimo más allá. Es decir, es que estamos atajando lo más difícil. Es que yo creo que la tarea más difícil es la de información. Sí, y los servicios de información están funcionando, puesto que se está cogiendo a gente que son captadores, pero sencillamente. ¿Y qué es el origen? Pero por supuesto, sin desmerecer lo más mínimo, todo lo contrario, alabando de manera mayúscula la labor de las fuerzas de seguridad. Cuando le preguntas a los ingleses, ellos dicen, por supuesto, ahí nos lleváis 15 años de ventaja, pero también nos lleváis mucha ventaja en los instrumentos jurídicos. Es decir, que de inmediato prácticamente todos los detenidos acaben en la cárcel. Eso no todos los jueces de todos los países de Europa lo pueden conseguir por sus instrumentos, porque su engranaje jurídico no está tan bien engrasado. ¿Qué esperan? ¿Y qué esperan esos parlamentos? Ahí voy. Me cuesta mucho agravar el Código Penal, se montó un pollo porque hay un principio en el derecho español que es pensar no delinque. Aquí se han agravado tipos penales discutibles, pero razonables su subsunción, ¿no?, en el Código Penal, y funciona. Yo quería preguntar al experto, ¿qué va a ocurrir con el Brexit y la pérdida de Europol en el Reino Unido? Dos, de las 204 personas que ha dicho el Ministerio de Interior que se han desplazado a Siria e Irak desde Ceuta y Melilla, y que queda constancia de que 30 han vuelto a nuestro país, ¿qué pasa con esos 30? Dado que no se puede hacer un seguimiento intimidatorio a personas que no tienen ningún cargo, al menos policial, y ha aumentado el número de menores españoles que intentan convertirse en yihadistas. Punto por punto me parecen preguntas muy oportunas y sobre todo necesarias, sobre todo en la situación en la que estamos, y lo justifican. En primer lugar, el Brexit es algo que, al menos desde el think tank que nosotros dirigimos, que es el International Security Observatory, nos preocupa muchísimo. Porque no es una cuestión solo económica, no es simplemente la salida de una unión monetaria, por decirlo de alguna manera. Es la ruptura de relaciones en muchos campos, de forma multidimensional, multidisciplinar. En la lucha contra el terrorismo, ningún país está a salvo, lo estamos viendo y todos somos testigos de ello. Optar por el Brexit pudo tener unas razones económicas, unas razones nacionalistas, podremos respetar absolutamente todas, no vamos a entrar en ese punto. Pero en el vértice o en el vector de la seguridad, es un elemento que a nadie nos va a favorecer. Y el primero que se ha visto afectado por ello es el propio Reino Unido, cuando vendió esa idea de que saliendo de la Unión Europea iba a mejorar, a implementar mayores medidas de seguridad. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? ¿Cómo han sido los últimos meses en Reino Unido? Atentado tras atentado, habiendo prometido que tras el Brexit la seguridad de sus ciudadanos iba a ser aún mejor. Yo lo dejo, es decir, la realidad demuestra que eso
no ha surgido un efecto, el efecto ha sido contradictorio, ha sido el contrario, exactamente, José Luis, y evidentemente eso no solo va a jugar un mal papel para Reino Unido, sino también para nosotros. Aquí la comunidad de inteligencia, la comunidad internacional tiene que estar unida. Absolutamente. Visto que la mayoría de los retornados están en Inglaterra, justamente. Yo creo que deberíamos de ser prudentes, porque es verdad que estamos muy autosatisfechos, la Policía Guardia Civil funciona muy bien. Es verdad que después del atentado del 11M, pues el islamismo ya consiguió lo que quería, y una vez conseguido dejamos de ser un país que le interesara. Quiero recordar que a consecuencia de aquello pues hubo la retirada de Irak, etcétera, etcétera, ¿no? Mirar a los ingleses con esta superioridad que a veces tenemos cuando fueron las potencias coloniales en esos territorios, cuando al igual que han tenido... Ellos, en este caso, entiendo lo que yo no he hablado con ellos, yo tú sí has tenido... con todos tampoco, ¿sabes? No has hablado con todos. Pero con los que yo he hablado sí que me lo dicen. Pero vamos, yo no lo sé, como no sé, yo de lo que no sé lo digo antes, yo no soy especialista, ¿no? Es decir, conozco la zona, algo sé del tema, de lo complejo que es, he estado en Londres muchas veces, conozco la complejidad, habláis de que son ingleses, hombre, no son ingleses, no son ciudadanos británicos, aunque tengan el pasaporte británico y aunque sean segunda generación, porque no están integrados. Y yo creo que en Europa nos tendremos que plantear qué es ser ciudadano de un país. Es decir, ciudadano de un país será que tú asumas los valores democráticos de ese país. Si tú resulta que no asumes los valores democráticos de ese país, hombre, muy ciudadano no eres. Tienes el derecho nacional, hasta ahí llego, ¿no? Pero yo creo que es muy complicado. Luego, hombre, no hay nada más que visitar Londres y conocer Inglaterra para ver pues la complejidad de administrar aquello. Nada que ver con España, nada que ver. Y luego no olvides que tenemos aquí la ayuda de Marruecos, ayuda intensa de Marruecos. Intensa de Marruecos, ¿no? Cimentada, por cierto, por ese ministro del Interior que lo fue hasta hace poco. Bueno, déjame que le agradezcamos a Manuel Gazapo su presencia. Manuel, tengo que leer la chuleta, porque le veis tan joven y de no. Es director del Observatorio Internacional de Seguridad, es miembro de la Unidad de Investigación sobre Cooperación y Seguridad Internacional de la Universidad Complutense y es experto, evidentemente, en terrorismo. Gracias, Manuel. Ha sido un placer. Tenemos que hablar también de ese asunto que venimos anunciando en las últimas horas, ya podemos decir horas, porque llevamos más de 2 horas de debate, que es la imputación, con todas las letras, Susana, imputación de dos... Imputación. Así está, bueno, Celia ahora Mayer se dice investigados, y su compañero pero yo creo que nos Sánchez Mato. entendemos mucho mejor. Hablamos de 2 concejales del Ayuntamiento de Madrid, es verdad que no de Podemos, del entorno, digamos, del entorno de Podemos, que tienen ese problema con la justicia. Se les acusa, además, nos lo vas a contar ahora con detalle, de 2 delitos graves. De 3 en concreto, 2 muy graves, malversación y prevaricación. Hablamos de Celia Mayer y de Carlos Sánchez Mato. Pues sí, estos son los nombres propios de la semana. Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato han sido protagonistas de esta semana, son los 2 concejales de Ahora Madrid, la marca de Podemos en la capital. Han sido imputados por prevaricación y por malversación por encargar con dinero público y a espaldas de Manuela Carmena un informe del Open Tennis de Madrid que costó 100.000 euros. Los 2 se han negado a dimitir esta semana, pero hemos rescatado el código ético de Ahora Podemos. ¿Y qué dice? Pues aquí lo vemos. Se comprometen a renunciar de manera inmediata a todos los cargos ante una imputación. Bueno, pues esto es lo que nos contaban Mayer y Sánchez Mato al enterarse de la imputación. Escuchen. Hemos tenido del orden de por lo menos 10 denuncias. El resultado de esas 10 denuncias ha sido mayoritariamente que hemos salido bien absueltos o bien se han archivado los casos. Por tanto, no vamos a plantearnos eso de momento, dados los resultados. No solamente no dimitir, sino que es que además perseveraremos en nuestros esfuerzos para que haya transparencia y haya claridad en la ciudad de Madrid y en el conjunto de la comunidad. Y no nos van a parar con amenazas de ningún tipo. Manuela Carmena daba la cara hoy mismo por sus concejales. Escuchen lo que ha dicho. Estas personas no tienen imputación ninguna. Punto. Yo no sé si vosotros habéis leído la providencia, pero la providencia es determinante. Dice exclusivamente que van a ser oídos como querellados. Sin embargo, hemos tirado de videoteca y hemos encontrado lo que opinaban la alcaldesa de Madrid y Sánchez Mato sobre lo que tenía que hacer un político ante una imputación. Claro, hace unos meses. Si una persona está imputada, no tiene la obligación de decir la verdad ante el tribunal. El político, desde el momento que él sabe que tiene una acusación, que tiene una imputación, que él va a hacer valer su derecho a no decir la verdad, tiene que decir que renuncia, porque no puede mantener la estructura de confianza que los ciudadanos exigen a quien le han votado. Esperamos que esos aires de regeneración que
con los que algunos o algunas se llenan la boca, pues tengan efecto real a la hora de, bueno, pues de la toma de decisiones para que ninguna persona investigada por delitos de malversación de caudales públicos o delitos societarios que han causado daño al común, como decía mi compañera Rita, sigan realizando funciones públicas. Pues para abordar esta polémica que salpica de lleno a Podemos, saludamos ya a José García Molina, que es secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Deberían dimitir, a su parecer, Sánchez Mato y Celia Mayer? Creo que la respuesta ha sido clarísima, no. Y creo que además, creo que no, porque justamente lo que se está diciendo... estaba escuchando aquí a la compañera leer el código ético de Ahora Madrid y se dejaba una parte que sí que estaba escuchando en Sánchez Matos, cuando causan un agravio, digamos, al común, a las arcas públicas. El código es muy claro y yo estoy convencidísimo de que se aplica con todo rigor. El código de Ahora Madrid, igual que el código de Podemos, que no son exactamente la misma cosa, como todo el mundo sabe. Nosotros siempre cumplimos el código ético y además lo cumplimos a rajatabla. Por lo tanto, si alguna de las acciones que se ha hecho incumpliese alguno de los supuestos de ese código ético, acabarían dimitiendo sin ningún tipo de dudas. Pero es que no es el caso. Dice, no hay un despilfarro de dinero público. Hombre, no, en el caso de que eso es la tipificación de malversación. No, en el caso de que esa acción, que ahí se nombra como malversación o como prevaricación, suponga un beneficio para una persona o para terceras, que no es en ninguno de los sentidos el caso. En este caso, los terceros serían los dos despachos de abogados que se llevaron los 50.000 euros cada uno de esos informes que no sirvieron para nada. De esos informes que todas las administraciones hacen. Aquí lo que creo que hay de fondo y que realmente hay que poner sobre la mesa es quién se querella y quién pone la denuncia y por qué. Y se querella el Partido Popular justamente cuando la auditoría del Ayuntamiento de Madrid empieza a destapar cosas realmente escandalosas de la gestión tanto del señor Gallardón como de la señora Botella. Cuando se pone el dedo en contratos seguramente muy por encima de lo que debiera ser, que suponen sobrecostes y que además han llevado a obras faraónicas como la de Caja Madrid, sin ir más lejos, o el Palacio de Cibeles, cuando se empieza a investigar acciones del ayuntamiento que han tenido consecuencias sociales dramáticas, como por ejemplo la venta de vivienda social a fondos buitre, entonces el Partido Popular seguramente tiene una prisa tremenda por armar un escándalo mediático al que todos le dan pábulo, me parece bien, pero si se lee si se lee el código, nosotros somos muy escrupulosos, no cabe duda. A veces costaba leer el código porque un ratito que desapareció de la página web de Ahora Madrid, que no es su competencia. Usted es secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, pero digo, si seguimos su razonamiento, es decir, denostamos por el querellante, un partido político, esta investigación y esta imputación, entonces hay otros muchos casos que se nos vienen abajo. Yo no estoy denostando. El Partido Popular tiene toda la legitimidad para hacer esta acción. Lo que no deja, el problema es que se está pidiendo o se está haciendo un juicio público sobre un supuesto que no está ni siquiera en nuestro código ético. Insisto, nosotros somos especialmente escrupulosos con nuestro código ético y se ha demostrado que cada vez que ha habido un incumplimiento, y a veces ha pasado, se ha expulsado a esas personas del partido. No es el caso. Yo creo, insisto, que quien se lo tiene que hacer mirar es el Partido Popular. El Partido Popular, que a todos los indicios sí se ha llevado el dinero, el común, como decían, el dinero de todos a expuertas, vía obras, vía ventas, vía negocios poco claros y poco transparentes, y justo cuando el nuevo consistorio, el nuevo equipo de gobierno decide investigar estas cuestiones, es cuando, curiosamente, aparece la querella. Luego, ¿puedo interpretar que usted se siente cómodo teniendo a dos concejales, en este caso de uno de los... No son mis concejales, claro, desde luego. Por eso lo estaba tratando de especificar del entorno del partido al que usted pertenece, que están acusados o que van a ser investigados, por decir mejor, yo no me siento cómodo, por malversación y por prevaricación. Yo no me siento cómodo cuando nadie de ningún partido, ni nadie tiene que ir a la justicia. No creo que sea una situación cómoda para nadie. Pero me siento muy cómodo porque entiendo que no se incumple
el reglamento y el código ético que nos hemos dado. Si se acabase demostrando que hay algún tipo de incumplimiento, yo es que no tengo ninguna duda. Siempre hemos actuado igual. Nosotros para eso somos muy honestos y muy claros. Otra cosa es el juicio mediático, las cortinas de humo que se quieran hacer, insisto, desde un Partido Popular que en esto creo que no puede dar ninguna lección. No creo, lo afirmo, no puede dar ninguna lección, ¿no? Pero más allá del Partido Popular, yo es que no, en este caso de verdad no me interesan las siglas, me interesan los 100.000 me interesa euros. porque es el querellante. Me interesa porque eres el querellante. Ya, pero entonces apliquémoslo a todos los. Pero el Partido Popular no ha hecho nunca a ninguna empresa, digamos, una solicitud de un estudio. En este caso, además. No lo sé. No, seguro, claro que sí, lo hacen todos los ayuntamientos y lo hacen todos los consultorios. No lo sé si han recurrido a 2 despachos de abogados elegidos a dedo, que cada uno se lleva 50.000 euros, después de que los servicios jurídicos, en este caso del ayuntamiento, decían, no, mire, es que no hay nada más que investigar, lo hemos investigado nosotros y aquí no hay sustancia para ir más allá. A pesar de tener esa primera valoración de los servicios jurídicos y técnicos, no políticos del ayuntamiento, deciden conceder a dedo 100.000 euros a 2 despachos de abogados. ¿A usted eso le parece una práctica aconsejable? Vuelvo a decir que yo no estoy en Ahora Madrid, pero entiendo que si de lo que se está hablando, y era por lo que me preguntabas, ¿no?, tienen que dejar sus cargos porque han incumplido el código ético de Ahora Madrid, yo le digo que no, porque si uno lee el código ético de Ahora Madrid es muy claro, si lo lee entero, no si lo lee fragmentado como se ha leído aquí. Si uno lo lee entero es muy claro. Ahora, si ha habido cualquier tipo de falta administrativa o de lo que sea, habrá que asumir responsabilidades, como hemos hecho siempre, por supuesto. Bueno, vamos a abrir el debate e incorporar a una persona que usted conoce bien, porque vienen de la misma comunidad autónoma, es Carmen Riolobos, y de la misma ciudad, es responsable también del Partido Popular. Carmen, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, es un placer. No sé si te están convenciendo las explicaciones de José Molina. En absoluto me preocuparía si convenciese yo a Carmen de En alguna absoluto cosa. me está convenciendo. Yo creo lo siguiente, y lo hemos dicho ya en el Partido Popular. Creo que deberían dimitir los 2 concejales, puesto que en este momento están siendo investigados, o por lo menos están siendo imputados, si se quiere utilizar la terminología anterior, por prevaricación y malversación de caudales públicos. Y eso es hacer daño a todos los madrileños. Y, perdón, que no he terminado. Entonces yo creo que deberían dimitir. Pero si ellos no tienen la gallardía de dimitir porque se han agarrado al sillón, los concejales de Ahora Madrid se agarran al sillón y pase lo que pase, no dimiten nunca. Y ya hemos visto otros casos antes que yo no quiero comentar ahora. No dimiten jamás. Pero si no dimiten, lo normal es que la alcaldesa les hubiera cesado. Y yo he visto hoy las declaraciones de la alcaldesa y son tristísimas, que una persona que se supone que tiene una formación jurídica enorme y que ha sido juez pueda decir lo que está diciendo. Es decir, hay claramente una investigación por 2 delitos, y son 2 delitos graves cometidos en el ayuntamiento, a sabienda de que lo estaban haciendo, ocultando 3 informes de la intervención y de los técnicos a la Fiscalía, donde les decían, oiga, no investiguen más, no pidan estudios fuera, porque esto está todo correcto, no hay nada, se ha hecho todo perfecto. Entonces, cuando los técnicos por 3 informes les dicen que no lo hagan, ellos van y a dedo encargan 2 informes que valen 50.000 euros cada uno a 2 gabinetes jurídicos diferentes para intentar cargarse de razones. Y claro, lo que no pueden hacer es de su capa un sayo con el dinero de todos los ciudadanos, porque hay una limitación en los ayuntamientos. Me parece que es de, no sé si son 16.000 euros. Es decir, tú no puedes hacer una contratación a dedo si es superior a 16.000 euros. Entonces, exactamente, claro, un concurso público. Entonces, lo han hecho fatal. Y lo siguiente que iba a decir es que si la señora Carmena, que ya parece que lo ha dicho, no los va a cesar, si ellos no van a tener la decencia de dimitir como están exigiendo que se hagan a otros políticos de otros partidos políticos, yo lo que creo es que el Partido Socialista debería la próxima semana, cuando se lleve la reprobación de estos 2 concejales en el pleno del Ayuntamiento, votar a favor. Y digo el Partido Socialista porque el Partido Popular y Ciudadanos lo vamos a hacer, porque me parece muy mal que un partido que está apoyando el que exista un gobierno de Podemos en este momento en el Ayuntamiento no esté dando respuestas ni al Código Ético de Podemos ni al Código Ético del Partido Socialista. ¿Es pertinente la apelación de Carmen
Riolobos a la postura del Partido Socialista, porque hay que recordar, conviene recordar, que en el Ayuntamiento de Madrid gobierna ahora Madrid, que no es exactamente Podemos, pero es una de las marcas de Podemos, gracias al Partido Socialista. Bueno, en cualquier caso, vamos a seguir abriendo el debate, la intervención de Carmen Riolobos. Sí, por favor, Monse. Digo, Marisol. No, yo quería decir que todo esto, vamos a ver, todo esto parte de una denuncia que ponen a espaldas de su alcaldesa Carmena, estos miembros, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer de Ahora Madrid, porque ellos consideran que hay indicios de que el convenio que firmó el Ayuntamiento de Madrid en tiempos de Gallardón para hacer el Open Madrid, de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, porque ven que en el 2001 pagan al consistorio, a esta empresa, 1,5 millones. No es verdad. 8,5. 8,5 dicen los papeles del Ayuntamiento. 1,5 millones. No. ¿Y qué pasa en 2017 a ser de 1,5 millones a 7,7 millones? Y la previsión para el periodo 2018-2021 pasará a costarle al consistorio 8,5 millones. Entonces ellos van a la Fiscalía Anticorrupción y hacen esto. Manuela Carmena los reprende y les dice, oye, esta no era la manera de hacer esto. Entonces el PP pone una querella a ellos. Y por poner el PP una querella, entonces ahora ellos están siendo investigados. Pero no es lo mismo que tú estés imputado por una Fiscalía Anticorrupción que investigue algo que tú has hecho mal, que no que estés investigado o imputado porque el partido contrario se ha querellado contra ti. Porque entonces lo que puede hacer el Partido Popular en todos los casos, en todas las investigaciones. Cada vez que el Partido Popular se querelle contra alguien, contra algún partido que no le guste, entonces el otro pasa a ser imputado. Inaceptable, es decir, que porque el Partido Popular lleva un tema. El Partido Popular lleva un tema a la Fiscalía y a los juzgados porque considera que hay prevaricación y malversación. Se empieza a investigar el asunto y porque lo ha hecho el Partido Popular son inocentes. Pero fueron ellos los primeros que fueron a la Fiscalía Anticorrupción. Vamos a salir de este bucle, por favor, un momento. Maripau, déjame que le pregunte a Maruenda por la definición de este caso en concreto, de estos dos concejales, insisto, investigados, antes imputados por malversación y por prevaricación. Tu amigo Pablo Iglesias definió esa actitud como ejemplar, la de los dos concejales de Ahora Madrid. Coincido. Además, me encanta la doctrina de Marisol porque habrá que aplicarla ahora el día que comparezca Rajoy ante el tribunal, porque lo hace a petición del Partido Socialista y de una de sus asociaciones. Entonces, esta doctrina, espero, por favor, que como tú eres una mujer coherente, la apliques también ese día. Es que yo no le considero imputado a Rajoy, por favor. Pero ya que va a comparecer como testigo, te tendrá que parecer mal que comparezca como testigo. Ah, no, vale. Y los casos que el PSOE utiliza esa fórmula también te parecerán mal, ¿no? Es decir, cuando el Partido Popular tiene que acudir como algún dirigente, del Partido Popular como imputado, a petición de la acusación popular socialista, supongo que te parecerá mal. No, digo yo, no, pero solo si es el Podemos. Y luego quería entrar en el fondo de la cuestión. Que no se le llame imputado, están siendo investigados. Bueno, pues es igual. No, a mí la verdad... Avancemos, Maruenda, termina, por favor. A mí la verdad es que el tema me parece, lo siento que le digo, impresentable. Es decir, yo creo que en esta ocasión Podemos se ha equivocado amparándoles, pero bueno, yo entiendo que es normal, le pasa a todos los políticos, porque lo que han hecho es muy feo. Es... Como los informes no les gustaban, encargaron a gente afín informes para ir contra otro partido político sin utilizar los servicios del ayuntamiento. Eso no está bien. Y Carmena, como no tiene más remedio que aguantar, pues no puede ser lo crítica que sería, y que yo sé, y tú sabrás, o no, es igual, que en privado lo está que fuma en pipa. Es decir, a mí, yo creo que lo han hecho muy mal. Quizás fruto de su ingenuidad, de su desconocimiento. Fíjate si intento ser hasta generoso, ¿no?, con ellos dos, aunque me llevo mal, ¿no? Pero vamos, es impresentable lo que han hecho, en mi opinión. Sé que te debo un turno de palabra, Maripau, pero José, de verdad, a mí me cuesta creer que esta noche hubieras dicho lo mismo si los dos concejales imputados, investigados por prevaricación y por malversación hubieran sido de otro partido político. Me cuesta mucho creerlo. No suele ser mi caso. Intento ser ecuánime en las apreciaciones que hago. Yo creo que la presunción de inocencia se utiliza siempre como
como un arma arrojadiza, dicen algunos, cuando hay que, en el Partido Popular lo escuchamos todos los días, presunción de inocencia a gente que ha metido la mano en la caja y se ha llevado millones, pero presunción de inocencia incluso para, no sé, señores como el exministro Soria, que al final cantan, o el fiscal anticorrupción, que al final canta. Y no pedimos, por ejemplo, querida Carmen, una dimisión, no sé, por ejemplo, del señor Cristóbal Montoro, al que el Tribunal Constitucional le ha dicho claramente que su amnistía fiscal pues no era de recibo. Y se queda tan pancho y se fuma un puro. Escucha, da igual, defraudar millones y millones y millones, pero al Partido Popular no es un problema. Pero ver si 2 concejales de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid han cumplido su código ético o no es cuestión de Estado. Sinceramente, yo creo que sería bueno que pusiéramos las cosas en su justo término. Que se investigue, que se investigue, y si ha habido algún tipo de falta administrativa, procedimental, pues que se diga. Pero no pongáis el caso en nuestro código ético o en el código ético de Ahora Madrid cuando no es. Yo voy más allá de eso. Quería preguntarle, ¿usted cree que es ejemplar el comportamiento de esos 2 concejales? Pues lo dirá, insisto. No, bueno, al margen no. Yo he escuchado a muchos, posiblemente a usted incluso, decir, una cosa es la ejemplaridad y otra cosa es el proceso judicial que se puede abrir hasta ahora. El hecho de elegir a dedo, sin concurso público, 2 despachos de abogados que se llevan 100.000 euros, ¿eso es un comportamiento ejemplar? Tendría que conocer mucho más en profundidad. Yo, como tú has dicho, soy secretario general de Castilla-La Mancha y tendría que conocer mucho más en profundidad. No me esperaba eso de usted, que responde siempre. De verdad, a priori, insisto, podemos llevar el bucle hasta el infinito. Cuando uno está convencido de sus razones, da igual lo que le preguntes al entrevistado. Yo te digo lo que me parece. Si ha habido alguna falta, y lo decía al principio, si ha habido alguna falta se asumirán con responsabilidades, porque es que nuestro código lo llevábamos muy a rajatabla. Maripao, que te debo, sí, yo cumplo mis promesas, te debo un turno de palabra. Le estaba diciendo antes a Marisol que da igual que sea el PP quien acuse al PSOE y se querelle contra el PSOE, o que lo haga contra Podemos, o que sea el PSOE quien acuse o se querelle contra el PP. Al final, la condición de investigado, antiguamente imputado, no la concede un partido político, la otorga un juez, la considera un juez. Es decir, que si el Partido Popular se querella contra los 2 concejales de Ahora Podemos en el Ayuntamiento de Madrid y el juez considera que no hay ningún indicio de delito, pues lo habría archivado, desestimado, etcétera. Pero no es el partido político el que dice, y ustedes, ahora como yo me voy a querellar contra ustedes, van a ser ustedes investigados. No, pasa un trámite judicial que me parece muy importante. A lo mejor todo queda en nada, pero de momento el juez ha considerado oportuno admitirlo a trámite porque considerará que existe algún indicio de que posiblemente esa acusación del Partido Popular en este caso, pero también ha pasado en casos al contrario, que ha sido quien acusaba el Partido Socialista y o bien se ha desestimado o bien se ha admitido a trámite. Es que da igual. Monse. Da igual. Lo importante es el procedimiento judicial y de momento, lo siento mucho, secretario general de Castilla-La Mancha, pero están investigados. Bien, pero o imputados. Si el problema es decir, que no se... toda la vuelta que le está dando al código ético es sorprendente, es que no hay ninguna podemos vuelta. pasar hasta la madrugada dándole la misma vuelta al código ético. De verdad, pero lo cierto es que están imputados por 2 delitos que tienen que ver con corrupción política. Entonces, no hay mucho más que decir. Todo se verá. Yo, si cuando siga avanzando la instrucción. insisto, quiero decir que el código ético es muy claro. En los casos de malversación y prevaricación, cuando haya intención o voluntad de apropiarse de dinero o de cederlo a unas terceras personas. Pero es que eso consiste la malversación. Claro que hay unos terceros ¿Qué otros supuestos hay de malversación? No sé, que lo explique Monse, que es abogada, pero en eso consiste la malversación. A mí me molesta la prostitución del lenguaje. Yo creo que Podemos está acostumbrado a convencer a las personas, no quiero decir que sean legas en la materia o no, pero a levantar un poco a la calle. Pero realmente resbaláis mucho cuando tocáis conceptos jurídicos. La propia Carmena, que es juez en excedencia, ha dicho, es que están querellados, lea usted la Providencia. La Providencia dice, venga usted con letrado. En cuanto un juez le dice, venga usted con letrado el día 18 de septiembre de 2017 a las 10:30 de la mañana, y se lo dice el ilustrísimo señor juez del Juzgado de Instrucción 21 de esta capital, es que le está diciendo que va a declarar en concepto de investigado, que puede acogerse a su derecho a no declarar.
La señora Carmena en un debate televisivo hablaba de eso, del momento en que se pueda coger uno a no declarar y a mentir, debe dimitir. O sea, lo está diciendo su alcaldesa de todos los ciudadanos. Entonces, esa doble vara de medir a mí me chasca. Y luego, segundo, siempre que comete Podemos alguna irregularidad, ya sea penal, ya sea administrativa, habla de errores. Lo hizo en la Fashion Week cuando se llevaron del ayuntamiento en hoteles y les llevaron y las limusinas y tal, que esto fue el otro día. Y los gambones y los salmones y todo esto. A lo mejor hemos cometido un error. No, error no. Conducta subsumible en un presunto delito. ¿Me puedes explicar? Y en segundo Perdona, lugar, tú que eres y ya jurista. termino. No, es que es así. ¿Me puedes explicar no es que te he oído. Si hemos cometido alguna sanción, cuántas condenas han salido, digamos, contrarias a Podemos, de todas las querellas, denuncias, etcétera, que se han presentado contra Podemos? ¿Cuál? Dime una solo ha salido desfavorable a Podemos. Pero si no porque estamos escuchad, hablando de un ranking. la práctica de querellarse, que además es lícita y jurídicamente es lícita, pues muy bien, pero luego hay que demostrarla, porque si no se puede acabar utilizando, como bien sabéis, y como creo que es el caso, como un arma política. De hecho, en el PSOE conocen esa práctica. El Partido Popular imputó a uno de sus candidatos en algún momento en nuestra región para que no se pudiera presentar a unas elecciones y después, pues resulta que le absolvieron, pero al pobre caballero pues ya le habían fastidiado la posibilidad de presentarse a unas primarias y de ser candidato. Una cuestión es que utilicemos, en serio, esa conducta que no me parece lícita para fastidiar al adversario político. Y otra cosa es que si leemos el Código Ético, insisto, creo que es muy claro, una jueza, yo desde luego no soy juez y no soy abogado y no tengo los conocimientos jurídicos que tiene Manuela Carmena y seguramente tampoco los que tienes tú, pero si lo dice una jueza no tengo por qué dudar de ello. Y segundo, cuando llegue la causa y se instruya, ya veremos en qué queda. Seguramente en nada. Como siempre. Por alusión. Si lo sabes, ¿por qué no han sacado a concurso la asignación de esta investigación? Claro, de verdad que yo no estoy en Ahora Madrid y no estoy en Madrid y yo no conozco, me he enterado igual que seguramente vosotros. ¿Estarás de acuerdo que no está bien? Yo estoy de acuerdo en que todos los procedimientos que se digan en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma o en el Estado hay que cumplirlos. Hay que cumplirlos. Lo que pasa es que si vamos a hacer, yo no sé si ha sido un error, no lo sé, o sea, reconozco que no lo sé porque no. Pero vamos a ver, si el reglamento dice que por encima de los 16.000 euros hay que sacar a concurso la asignación de un contrato y no se hace, es evidente que rompe el reglamento. Es que se ve la intencionalidad de actuar al margen para no captarles y crear ad hoc. Preconstituir una prueba cuando 3 informes anteriores dicen que no. Yo lo veo meridianamente claro. Perfecto. Porque yo creo es que un cuando perjuicio al consistorio, yo creo que como tú y es bien la decías, creación subterfugia de una prueba ad hoc, creada ad hoc, beneficiando a 2 despachos. Como tú bien decías, cuando llegue a los juzgados se tomará la causa y sabremos lo que realmente ha pasado. Pero hablemos en serio, si queréis, de varas de medir. Me da la sensación de que como zurrarle a Podemos es deporte nacional y además está bien, yo creo que no pasa nada. Escuchad. No me caiga, perdona, no me caigas en esto. No, si no caigo en nada. No soy ni mucho menos quien defiende a la corrupción en el Partido Popular. Lo que no me parece bien justamente en Podemos, porque me decepciona como ciudadano de Madrid, que justamente el partido que está enarbolando la defensa de la regeneración democrática y por lo tanto la lucha a la extrema consecuencia de la corrupción, cuando ocurren estas cosas, por lo menos nos dice nos hemos equivocado. Claro. ¿Ok? Ya no te estoy pidiendo la dimisión de estos 2 señores concejales, pero por lo menos que me digan, oye, nos hemos equivocado, nos hemos saltado las reglas, porque si las reglas dicen que yo, si tengo que asignar un contrato por encima de los 16.000 euros, tengo que sacar a concurso este contrato, por lo menos que digan que soy ignorante, por lo menos que me lo digan, no te pido, Celia Mayer, que dimitas, pero dime que eres un ignorante a no haberte leído el reglamento. Nada más. Nada más. Me he equivocado. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Es indefendible. No, vuelvo a decir que los compañeros... Dime que eres un ignorante. Los compañeros supongo que en el momento en que lo están diciendo es porque creen que no han cometido, digamos, ningún acto irregular. Ellos tendrán que dar la palabra de lo que han hecho. Vuelvo a decir, yo no estoy dentro del Ayuntamiento de Madrid, no conozco los entresijos. Ahora bien, y era donde quería ir, la doble vara de medir
los pequeños asuntillos, digámoslos así, siempre a los que se imputa Podemos y que luego se quedan siempre en nada. Insisto, díganme una sola sentencia judicial. Yo les dejo hablar de verdad. Les dejo hablar a todos. Por favor, que termine. Condenado, el querellante por mala fe y temeridad en Les dejo hablar a los 6 y ustedes me interrumpen todo el tiempo. Solo una cosa. Que responda. La doble vara de medir en todos los asuntos por los que desde algunos sindicatos de dudosa reputación han imputado a Podemos o han querido querellarse contra Podemos, y todas, absolutamente todas, insisto, han quedado en nada. En nada. Claro. Bueno, creo que cuando se habla de corrupción en Podemos, que cuando se habla de cosas tan grandes en Podemos, creo que nos estamos pasando de frenada. Cuando, por otro lado, tenemos otros partidos, y ya no voy a meter el dedo, que creo que la justicia ha sido clara y contundente. No nos pongamos al mismo nivel, porque es de vergüenza hacer eso, de vergüenza. Carmen. Vamos a ver, vosotros habéis llegado al Ayuntamiento de Madrid en plan inquisitores. Y lo que os gustaría es haber encontrado muchas irregularidades para haber llevado a los tribunales. Y no ha sido así. Y no ha sido así. Y la obsesión de algunos concejales del Podemos del Ayuntamiento de Madrid es intentar levantar todas las alfombras por saber si encuentran algo. Y es que no han encontrado nada. Y en este caso, lo que se ve desde fuera, analizando todo el proceso, es que ahí había 2 concejales que estaban empeñados en encontrar algo contra el gobierno anterior del Ayuntamiento de Madrid. Y como no lo han encontrado, querían, a través de informes externos contratados a dedo por valor de 50.000 euros cada uno de ellos, intentar armar unas pruebas para llevarlos a los tribunales. Cuando ellos han hecho actuaciones, y hay que repasar lo que se ha hecho ya no solo en el Ayuntamiento de Madrid, sino en todos los ayuntamientos gobernados por Podemos con el apoyo del Partido Socialista, que yo quiero recordar aquí, y es un desatino. Aparte de una gestión, aparte de una gestión nefasta, de que la mayor parte de las ciudades gobernadas por vosotros están cada día más sucias, más contaminadas y con peores servicios para los ciudadanos. Perdón. Habéis conseguido lo que parecía imposible, es decir, contratan a la gente, amigos, parientes, familiares, es decir, un nepotismo total. Y a vosotros, y vosotros queréis que os perdone todo, porque como llegabais aquí en plan puristas total a limpiarlo todo, y ahora lo que estamos detectando y lo que están viendo vuestros votantes es que les estáis decepcionando. ¿Por qué? Porque no solamente no estáis haciendo lo que habíais dicho, sino que estáis haciendo las cosas fatal, con una mala gestión desde el punto de vista económico y de resultados para los ciudadanos. Y ha habido una cosa que a mí me ha preocupado, que tú has dicho antes, que te lo quiero aclarar. Es decir, en el gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid nadie se ha llevado nada. Es que has dicho, se han llevado el dinero a manos llenas y tal, que no se ha nadie se ha llevado, que no hay nadie imputado. Y vosotros, no es que tengáis gente que haya sido imputada o no imputada, tal, es que tenéis gente condenada en sentencia firme, que han sido diputados, han sido senadores, o son diputados o son senadores, y estáis tan contentos, y ha sido por agredir a un policía, por agredir a la Guardia Civil, porque tiene... Perdona. Entonces en el Partido Popular tenemos maltratadores, tenemos abusadores, Marisol, José, Carmen y Marisol, José, y entonces la ley del embudo que aplicáis es tremenda. Ya no os cree nadie. Carmen, yo sé que en el argumentario del Partido Popular, la noche de antes de hacerlo, leéis el apocalipsis y caos y destrucción, y de verdad es que estás diciendo cada barbaridad que no es digna de una senadora. Vamos a ver, Carmen, o sea, lo he dicho antes y lo repito ahora, cuando encuentren una sola causa fallada en contra de Podemos en un juzgado, con pruebas, tráiganla aquí. Hablar así gratuitamente, pues bueno, yo creo que no es digno ni del nivel intelectual de los espectadores de esta casa, ni del cargo de senadora, ni del cargo... No te he interrumpido, Carmen, no te he interrumpido. En Podemos no existe eso, no ha habido ninguna, ninguna. Y luego, respecto a... Cuando se empezó la auditoría del Ayuntamiento de Madrid se han visto cositas como mínimo sorprendentes, sobrecostes de obras faraónicas, podemos empezar por la M30, el Palacio Cibeles, la Caja Mágica, perdonen, que no son ustedes se pueden presentar como Santo Tomás, si quieren, pero creo que todo el mundo lo sabe. En la moción de censura de hace muy poquito, dejó a las claras, creo que Irene Montero sacó una lista que era como mínimo sustanciosa.
Eso Con sí que muchas no engaña a falsedades. nadie, Carmen. Con muchas Eso sí que no falsedades. engaña a nadie. Tú puedes engañar muchas a quien quieras un falsedades. ratito, pero la lista no engaña a nadie. Bueno, en la lista había algunos casos que se habían sustanciado ya por la Falsos. justicia Falsos. En absolución. Pues a lo mejor, alguno de los 60 y pico Había un se poco de todo. escapó. Si me prometes, Carmen, un turno de... Esto parece Parlamento y esto a mí no te creas que me interesa mucho, pero si me prometes un turno de réplica de no más de 30 segundos, te lo Eso en concedo. Carmen es imposible. No, lo va a hacer, lo va a hacer. No, lo que le iba a decir era que es muy fácil acusar a los demás, es muy fácil poner la lupa sobre lo que hacen los demás, pero cuando llega la hora de la verdad, como es este caso de dos concejales que se les ha pillado con el carrito de los helados, Podemos se cierra en banda y empieza a justificar lo que es un error, que se han equivocado, que tal, que es muy malo el Partido Popular y empiezan a hacerse las víctimas. Llegamos a los No es 30 verdad, segundos. no vais a convencer a nadie. En este caso deben ser cesados si ellos no dimiten y si no, deben ser reprobados y espero que el Partido Socialista los repruebe. Maruenda. Como el ministro. Maruenda. Serán reprobados como el ministro catalán. No sé, a lo mejor Maruenda. voy a seguir. Cada él dice, no Voy a seguir volvamos condenado al de bucle porque Podemos. él dice que son efectivamente con él, que existen solo de quería diputados, hacer pero una- en el ámbito personal privado, sostenidos por privado, Podemos. claro, pero privado. sostenidos, Tener a un- sostenidos Pero que por no, Podemos. no hay ningún cargo público de Podemos. Podéis Yo decir quería- lo que queráis. Son Yo sostenidos quería por Podemos. Maruenda, hacer una no, si no te breve iba a dar la palabra. reflexión que lo que le está pasando a la nueva política, como le pasa también a Ciudadanos, sin querer compararlos, es que se les llenó la boca con ideas que sobre el papel quedan muy bien. Ningún imputado barra tal. Luego resulta que, claro, que los jueces siempre aceptan, salvo que haya un defecto de forma, cualquier demanda. Es del sentido común. El juez instructor no puede nada más recibir el Maruenda, papel decir... Maruenda, No, te he déjame que- nominado, ¿Qué? pero no te he dado la palabra. Ah, no sé Porque qué te quieres. nombraba para decir quién de los dos pone hoy el pisco labis. Cada vez que, después del programa nosotros nos quedamos siempre a ver detrás de la ¿Pero verdad. qué te toca a ti? Él y yo Porque ese es juntos. mi tercer programa. Yo creo que la semana pasada lo pagué yo. En todo caso, lo interesante es que adelantemos los asuntos de los que van a hablar nuestros compañeros de detrás de la verdad. ¿Qué nos tenéis preparado para esta noche? David Alema, buenas noches. Pues muchos de los protagonistas de la actualidad van a estar esta noche aquí en Detrás de la Verdad. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Fíjense en una noticia tremendamente triste para la familia de Malén Zoé Ortiz. Hoy mismo han conocido que el caso de su hija ha sido archivado. ¿Por qué? Enseguida lo vamos a contar. Pero además esta noche va a estar con nosotros una persona que conoce muy bien a Rosa, la guardia urbana acusada junto a su amante de matar a su pareja. ¿Cómo es realmente? ¿Piensa que pudo ser ella? Enseguida lo vamos a saber. Y presten atención porque también nos van a visitar la madre y la hermana de una mujer brutalmente asesinada en Málaga. Su asesino la degolló, pero no contento con eso, le dio 30 puñaladas. Su testimonio es desgarrador. Y también vamos a hablar de Messi, de Ronaldo, de Guardiola y de otros tantos famosos que de repente hemos visto que estas estrellas tienen problemas con Hacienda. Enseguida les contamos las novedades. Y un día como hoy se vio esto que están viendo. Estas luces en el cielo, el primer ovni que se divisó en nuestro planeta. Luego les vamos a contar la historia y enseguida volvemos, en cuanto nos deis paso, José Luis. Que va a ser ya mismo, gracias, David, nos quedamos, ¿no? Hombre, Maruenda, lo del ovni definitivamente mola, nos quedamos. mola, Lo del ovni, a ti siempre mejor te ha que una interesado película. la vida extraterrestre. Gracias, Carmen, gracias, José García Molina, por José se supuesto, queda a también, nuestros ¿no? analistas. Por supuesto. Y a todos ustedes, feliz semana, gracias por acompañarnos. Y, por supuesto, la semana que viene volveremos a tratar de discernir si Spain is different o no. Disfruten, adiós.